Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El empresariado español, por boca de la CEO y la CEPIME, o más precisamente por sus correrrumores habituales, ha hecho saber a la opinión pública que están altamente preocupados por la formación de un gobierno PSOE-Podemos. El empresariado español está altamente preocupado por la formación de un gobierno de izquierda extrema y separatistas. Y yo, entre usted y yo, en plena confianza, no lo entiendo muy bien. Es verdad que yo soy un señor de 50 años, de letras y apenas inglés, es decir, soy lo peor de lo peor, un infrahumano. Pero incluso así me cuesta entender cómo esta gente que lleva 15 años financiando cadenas de televisión de izquierda, extrema izquierda y separatistas, subvencionando productoras de izquierda, extrema izquierda y separatistas, patrocinando comunicadores de izquierda, extrema izquierda y separatistas, asfixiando cualquier medio que salga a la derecha, esta misma gente ahora se asusta porque hayan ganado aquellos a los que ellos llevan 15 años financiando sin tregua. En fin, será por mis insuficiencias, ellos con toda seguridad no lo considerarán contradictorio, pero a uno que es de instituto de barrio, de aquellos institutos llenos de profesores rojos de filosofía que habían leído a Lenin, le viene a la cabeza precisamente una frase de Lenin, aquella que venía a decir algo así como: ahorcaremos a los burgueses con la soga que ellos mismos nos han vendido. No, eso es exactamente lo que le va a pasar ahora a todas esas grandes empresas españolas que llevan 15 años financiando a la misma gente ante la que ahora corren. En fin, formación de gobierno, periodistas que se alzan en alegría, bolsas que se hunden en estupor. Es lo que estamos viendo en estos días en España. Entraremos en ello, por supuesto. Estos son nuestros titulares. Nuevo Frente Popular, porque no tiene otro nombre en realidad. El separatismo ha presentado ya su lista de reclamaciones a Sánchez y mire, se mire como se mire, este gobierno va a estar en manos, aunque sea absteniéndose, de Otegi, es decir, un condenado por terrorismo, y Oriol Junqueras, es decir, un condenado por sedición. Para un gobierno de un país, lo mejor que hay. De momento, Pablo y Pedro y Pablo emprenden su particular carrera contrarreloj porque dicen que quieren formar gobierno antes de Navidad. Los partidos se están preparando ya para un diciembre de infarto, todo el mundo hace sus calendarios y se dicen los mentideros que corrieron tanto al anunciar este acuerdo para prevenir que el PP pudiera ofrecer por su parte un pacto para la abstención, cosa que efectivamente iba a ocurrir. En fin, son dimes y diretes en los que entraremos también. Y mientras todo esto pasa, los reyes misteriosamente están en Cuba. Vamos a ver, me va a perdonar usted el casticismo. ¿Qué coño hacen los reyes en Cuba? O sea, es una visita que solo beneficia a Sánchez, nadie sabe qué hacen allí. Se está rumoreando si acaso el gobierno quería alejar de España a Felipe VI para montar este pollo. Es decir, que este pollo, su pacto con Podemos habría estado ya previsto de antemano, porque el viaje, si no recuerdo mal, fue a finales de octubre cuando se planificó. Bueno, sea como fuere, la pregunta ahí está. O sea, Felipe VI y doña Leticia delante de una efigie del Che Guevara. Esto es para volverse loco. Bueno, para volverse loco lo de Cataluña. Después de cortar la frontera con Francia, los CDR han anunciado la siguiente disyuntiva: o independencia o barbarie. Alguien habría añadido, valga la redundancia. Pero bueno, el caso es que es en lo que estamos. El gobierno español ausente por completo en esta crisis y, atención, hoy el Parlamento de Cataluña ha impedido que Torra tenga que dar explicaciones sobre las vinculaciones, sus vinculaciones con los CDR que aparecen en los sumarios judiciales. Repito,
el Parlamento de Cataluña ha impedido que Torra dé explicaciones sobre un eventual delito que se le podría imputar. Así estamos. Iremos al Valle de los Caídos. Vamos a ver, se ha anunciado hoy que Patrimonio ha autorizado 31 exhumaciones más. Es mentira. Patrimonio ha emitido una nota de prensa que, si uno la lee, constata que Patrimonio autoriza los trabajos previos para estudiar la viabilidad de acceder a la exhumación de 31 personas allí enterradas. No las exhumaciones, que sin embargo lo que han repetido todas las terminales mediáticas del gobierno e incluso de la oposición. Explicaremos cuál es el estado exacto de la cuestión. Santiago Abascal en este momento es número 2 en tendencias en YouTube, como se lo cuento, por su rueda de prensa de esta mañana y su frase: hemos asistido a la mayor estafa electoral de nuestra democracia, porque efectivamente hemos asistido a un presidente del gobierno en funciones que se presentó diciendo: votadme que jamás pactaré con Podemos, para inmediatamente después de ser elegido pactar con Podemos. Si eso no se llama estafa, en fin, Vox se ha pronunciado hoy sobre el pacto de Sánchez Iglesias y lo comentaremos. Comentaremos también la guerra en las redes por el asunto Vox. Famosos de diversa laya y, en fin, mérito indiscutible, como Rosalía o Espargaró, han arremetido contra Vox, con lo cual seguidores de estos, que también son seguidores de Vox, han arremetido contra los famosos, los cuales a su vez han arremetido contra los seguidores de Vox y de los famosos propios. Hombre, vamos a ver. La pregunta evidente es qué sentido tiene que Rosalía pueda pronunciarse sobre materia política. Es como si yo me pronunciara sobre mecánica cuántica. Pero el hecho es que lo ha hecho. El resultado, el follón que se ha montado hoy. Y ojo con estos follones, porque nunca se sabe dónde pueden parar. Hoy la policía ha detenido a 4 ultraizquierdistas en Zaragoza que atacaron a unos monteros porque llevaban banderitas de España, pero no banderolas al viento, las llevaban cosidas en la chupa de motero. Una de las víctimas ha perdido un ojo en esta agresión de Zaragoza. Fue el pasado 19 de octubre. Ha sido noticia hoy porque la detención se ha producido hace unas pocas horas. Contaremos este asunto y lo que tiene detrás. Y esto, más lo que traen en las alforjas nuestros contertulios de esta noche. Don Antonio Alonso Timón, a ver esas alforjas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues nada, mi titular es algo así como: las tendencias suicidas de Sánchez le acabarán sacando de la escena política más pronto que tarde. Porque decía usted que el pacto lo han hecho rápido para evitar que el Partido Popular ofreciese una abstención o un pacto de gobierno o lo que sea, pero lo han hecho más rápido todavía por dos circunstancias. Porque se necesitan el uno al otro para encubrir sus malos resultados electorales. Es decir, se está hablando del pacto y no se está hablando de que realmente los más perjudicados electoralmente en las elecciones fueron, por supuesto, Albert Rivera, que yo creo que ha asumido su responsabilidad política y ha hecho bien, no le queda otra más que dimitir, pero Sánchez ha perdido el plebiscito que convocó y el señor Iglesias sigue bajando en sus resultados electorales. Por lo tanto, los dos están muy necesitados. Además, este es un pacto farruquito, que yo llamo, pues, se han saltado todos, se han saltado al rey. El procedimiento antes de las consultas del rey ya están haciendo el gobierno. Se han saltado a las bases de los dos partidos, cuando estatutariamente tienen que consultar a las bases para ratificar. Es decir, es un pacto bastante farruquito. Es un pacto que la gente tiene que estar tranquila, porque yo lo veo todavía que hay partido. Esto no está vendido. Esto es como el Brexit, ¿eh? El Brexit, parecía que había Brexit en el año 2016, pero al día siguiente, en el programa de este señor que conducía don Eduardo, brillantemente don Eduardo García Serrano, Buenos Días España, si recuerda, yo dije que no iba a haber Brexit. Pues sí, cuidado, porque puede no haber pacto todavía. ¿Por qué es tan complicado este pacto? Y va a tener que pasar por tantas coronas de espinas el señor Sánchez, que no es descartable la posibilidad de que esto lo haya hecho con otros objetivos muy claros, que es asustar al Partido Popular para reconducirle. Cuidado,
Es verdad que esto es Roures en estado puro, que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en esta casa. No dirán nuestros televidentes que no les hemos ido avisando de lo que iba a pasar, de que Esquerra Republicana de Cataluña estaba por detrás y el doble pacto es en Cataluña con Esquerra y en el resto de España con Esquerra. Pero cuidado todavía, porque de verdad, si Rajoy duró 2 años pasando de 186 escaños a 123 y luego 135, creo recordar, esto con 120 diputados Sánchez no lo maneja. Y además hay otra cosa interesante, que esto en el corto plazo, desde luego, para España es catastrófico, porque los dos problemas que tiene España van a ser el económico muy pronto y el territorial, y desde luego el económico se lo carga Podemos y el territorial se lo carga Esquerra Republicana de Cataluña. Pero esto en el medio plazo puede tener una circunstancia positiva, que es que puede que se cargue al Partido Socialista, este Partido Socialista, de una vez por todas, y ya es hora, y a Podemos de una vez por todas, que ya también es hora. Antonio Saldívar, muchísimas gracias. Don Luca Costantini, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Recuperado de la noche electoral, espero. Sí, creo que sí, más o menos. Más o menos. Sí, de la campaña, las campañas, las noches electorales, todo en plural, porque realmente ha habido más de una, vamos. Si hay una persona que está deseando que se forme gobierno es Luca Costantini, para no tener que soportar otra campaña electoral, porque si no tu salud va a acabar minada irremediablemente. Porque su libro se va a vender estupendamente. Eso también es verdad. Además, sí, el libro la verdad que sale en un momento pues bastante bueno. A ver, sobre lo que decía Antonio, pues antes de mi titular, la verdad que, vamos, coincido al 90%, quiero decir, me parece una lectura perfecta. Aún así, mi titular va más bien sobre el día de mañana, quiero decir, el España Suma, ¿no? Ese proyecto del que se está hablando como única vía del centro-derecha para recuperar fuerza. ¿Por qué digo esto? Digo eso porque lo decía aquí antes de las elecciones, que era que yo creo que España Suma, sobre todo en la idea inicial, que es PP más Ciudadanos, es una vía para pues sumar fuerzas, incluso el nombre lo dice, y para plantear, digamos, por ejemplo, con los números que hemos visto, en realidad, en estas últimas elecciones, una España Suma habría pues mejorado el resultado con respecto a lo que fue el PP más Ciudadanos. Es decir, que si tú sumas los números, luego los escaños se multiplican de manera exponencial. Quiero decir, no es un 1 más 1, sino que entra en la ley electoral. Entonces yo creo que realmente ya se está moviendo algo al respecto, entre otras cosas porque Ciudadanos se ha dado un batacazo impresionante. Lo que pasa es que yo creo que se debería plantear el España Suma dentro de un esquema general y sobre todo, yo lo dije aquí en ese plató, la idea de las primarias abiertas, ¿no? El modelo europeo de primarias. Yo creo que sería una grandísima, vamos, una buena estrategia para atraer votantes y dar una idea, digamos, de un centro derecha pues moderno y de alguna manera, digamos, con una fuerza electoral, una capacidad, repito, de atracción del electorado. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo estamos más bien en ese tipo de pantalla. Según las fuentes que tengo yo, sobre todo de Podemos, me dicen que el PSOE va en serio. Yo también creo que me lo creo cuando lo veo, quiero decir. Y con eso. Luca, muchísimas gracias. Don Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier Esparza. ¿Qué tal? Que me sonrío porque no le veía desde las elecciones, que de hecho desde antes. Y aquí está, igual. Nos vimos el miércoles anterior a las elecciones. Por eso digo, claro. que desde después de las elecciones no te había visto, claro. ¿Qué tal? ¿Qué titular traes? Pues Pedro Sánchez duerme como un bebé acunado por Pablo Iglesias. Por fin ha conseguido conciliar el sueño que le quitaba Pablo Iglesias. Desde luego, los que no vamos a pegar ojo somos el resto de los españoles si esta pesadilla llega a sustanciarse en un gobierno. Hablaba Antonio y Luca también del pacto. Yo creo que el pacto estaba ya muñido antes de las elecciones. En ese debate a 5, para mí estuvo clarísimo, la actitud oferente y servil de Pablo Iglesias respecto a Pedro Sánchez explica absolutamente ese lapsus de la mamada de Pablo Iglesias cada vez que se dirigía a Pedro Sánchez. ¿Tú crees que era por eso? El acto fallido fue por Pedro Sánchez. Porque ya estaba hecho el pacto, ¿no? Yeah. A falta de los números concretos que arrojaran las urnas, el pacto ya estaba hecho porque hubiéramos pasado, si continuábamos en la misma situación, las encuestas de verdad, no las de Tezanos, auguraban una situación como esta. No podíamos ir a la misma situación porque hubiera sido pasar del disparate al esperpento, y por el miedo a Vox. Con el resultado final de Vox, pues
en plan castizo, como decías tú antes. Mira, Pedro, como vayamos a elecciones en febrero o marzo, con la tendencia a doblar que tiene Vox, Vox se nos mete en 108, 110 diputados, ¿eh? O sea que tú verás lo que hacemos. Tú verás lo que hacemos. Pacto. Frente Popular y los separatistas retorciéndole sálvese a la parte a Pedro Sánchez para conseguir pues que sus delincuentes encarcelados salgan inmediatamente de la cárcel y un referéndum legal, que lo van a conseguir si esta pesadilla se llega a sustanciar. Yo ya solo espero, y se lo pido cada noche a Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, que en esa sesión de investidura, ya que uno de los muñidores del pacto ha sido esa encarnación de la nada y del fracaso que es Rafael Simancas, yo solo espero y le pido a Santo Tomás Moro todas las noches que se produzca en el Parlamento español un tamallazo como el que arrojó de la presidencia de la Comunidad de Madrid a la encarnación de la nada y el fracaso, que desde entonces es ese zombi político que se llama Rafael Simancas. Pedir por la conversión de los pecadores es un clásico del comportamiento católico ante el prójimo, pero pedir por la conversión de Rafael Simancas me parece que ya es exceso. O sea, en fin, Eduardo, muchísimas Mi gracias. fe es infinita. Ya lo veo, ya. En fin. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Por quién rezará usted? Yo rezo por todos vosotros. Eso está muy bien. Vamos a ver, la piel del oso. Yo es que estoy con Antonio y con Lucas. Es decir, creo que no está esto. Estamos hablando de vender esta piel y el oso no está cazado en absoluto. Eso que dice Eduardo es que no me cuadra en absoluto. Es decir, vamos a ver. Hemos comentado aquí lo bien que ha toreado Pedro a Pablo, cómo se le notaban las ganas de no darle ni la hora, cuando le estaba, ni siquiera unos cuantos ministerios que el propio Iglesias llamó jarrones chinos. Ajá. Y cuando era más fuerte Pablo, cuando era más fuerte el PSOE, no me cuadra que ahora que el PSOE tiene un poquito menos y que Pablo tiene bastante menos, le ofrezca la vicepresidencia y ¿cuántos son? 5 ministerios. Es decir, que me parece una cosa que no me cuadra y no me cuadra. Entonces tenemos que pensar que estamos hablando de Pedro. Y Pedro es un tipo que yo creo que ni por equivocación ha dicho una verdad nunca. Es decir, que esos vídeos que salen constantemente en las redes sociales, me gustaría ver uno en el que sí que sería original, que dice una cosa que efectivamente lo ha cumplido. Es decir, estamos hablando de un mentiroso patológico. En ese caso, si tú eres un mentiroso patológico y sabes que los demás saben que lo eres, que has mentido a todo el mundo y quieres volver a mentir, ya lo tienes que hacer un poquito mejor. No te vale una simple declaración, sino que tienes que escenificarlo como lo has escenificado. Esa es para mí una de las razones por las que, que prefiero esperar a ver que esto se... Porque hay bastante tiempo. Luego, además, que no suman. Con lo cual van a tener que coger a toda la morralla y eso puede tener un precio muy gordo. Los precios ya los estamos viendo aquí. Sí, los que están diciendo los... Ahora lo veremos. Son de echarse a temblar y de destruir el Partido Socialista. Hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, y entonces le compensa de verdad a Pedro eso y encima meter al gato en el... es que es un tipo... No, eso... Sí, no, le compensa, Eduardo, lo vamos a discutir después. Hay una cosa fundamental, y es que estos dos, lo hemos comentado también muy a menudo, no se quieren precisamente, y se van a intentar comer uno a otro. Es decir, que este gobierno, si alguna vez se votan y sale la investidura, y va a durar lo que un bocadillo la puerta de un colegio. Lo que va a durar con un bocadillo a la puerta de un colegio es nuestra pausa publicitaria, que yo sé que es muy cortita y no se marche porque a la vuelta vamos a ver todo esto, lo de Cataluña, lo del pacto, lo de Vox, lo del Valle de los Caídos y lo de los Reyes en Cuba, que de verdad no hay por dónde cogerlo. Enseguida volvemos. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea, Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por él hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está
a su entera disposición. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Horas 7 minutos, enseguida iremos a la historia de Zaragoza, que por desgracia se está convirtiendo ya en algo demasiado, en fin, común. Es verdad que no impune, porque han sido detenidos los autores de esa agresión a un señor porque llevaba en su chupa de motero una banderita de España. Y la agresión brutal, o sea, lanzando botellas, piedras, no sé qué. Resulta que como son de una banda ultraizquierdista muy conocida en la ciudad, la policía ha tardado bastante poco en detenerlos, porque todo el mundo sabe quiénes eran. Pero esto quizá casi empeoró las cosas. En fin, lo contaremos dentro de un instante aquí en El Gato al Agua. Vamos a empezar por Cuba, porque si hay que hacer el retrato de la situación institucional española, lo lógico es empezar por la corona. Y la corona en este momento está encima de la boina del Che Guevara, que es una cosa rarísima. Los reyes han viajado a Cuba en una visita intempestiva que nadie entendió, que nadie supo explicar ¿para qué? ¿A quién beneficiaba? Luego hemos visto que solo podía beneficiar a Sánchez por el pacto postelectoral, pero es verdad que la visita estaba prevista bastantes semanas antes. Bueno, en fin, algo raro ha pasado aquí. Ya sea, si hay gato encerrado, por el gato, y si no lo hay, por la mera visita. Porque de verdad, o sea, es difícil entender por qué tiene que ir el rey de España, por mucho empresario que haya en Cuba, español que haya en Cuba, que ciertamente los hay, a una isla donde la situación de los derechos humanos, que es una dictadura comunista, en fin, que tampoco estamos hablando de... Bueno, enseguida podremos mostrar un breve recorrido del... Sí, vamos a verlo y luego lo debatimos. El viaje de Estado de los Reyes Felipe y Leticia a La Habana está dejando imágenes históricas. Se trata de la primera reunión oficial entre un jefe de Estado español y un presidente de Cuba. Los actos oficiales han comenzado este martes por la mañana ante el monumento a José Martí. Felipe VI ha cumplido con el protocolo cubano, haciendo una oferta floral al líder independentista. Después, sus majestades han visitado el centro colonial de la capital, saludando a turistas y curiosos. Más tarde, en la sede del Consejo de Estado, don Felipe se ha reunido durante media hora con Díaz-Canel. Mientras, la reina Leticia y Liz Cuesta, primera dama cubana, han visitado la escuela Melchor Gaspar de Jovellanos. Por último, Felipe VI ha almorzado con un colectivo de empresarios españoles en la isla, a los que ha asegurado que comprende el duro momento que están viviendo a raíz del endurecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Bueno, bien. Y ahora usted pensará, qué bien dejan a España los reyes allá donde van. Sí, la culpa no es de ellos. Estos viajes los organiza el gobierno. La pregunta es ¿para qué? No sé, a lo mejor quieren volver. Bien, de España. Cuba, a lo mejor Cuba quiere volver, quiere pedir perdón por el 98. Oye, era un viaje de ida y vuelta, imagino. Que... Sí, no, claro. No, yo creo que Carlos se refería a que los cubanos volvieran al redil de la corona, claro. Pero serán los norteamericanos los que tendrían que dar permiso para eso, porque fueron ellos, en fin. Olvidemos la cuestión. Yo siento discrepar y a ver si se me entiende lo que quiero decir. Yo creo que hay una excusa más o menos justificada para este viaje. Es decir, cuando se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana, me parece que España ha tenido una presencia suficientemente importante y relevante en Cuba como para que este acontecimiento se celebre de alguna manera. Una presencia no. Bien, o sea, dicho esto, una esencia. Porque... Una esencia y presencia, claro. Perfecto. Por lo tanto, el fondo del viaje puedo hasta justificarlo. A mí hay cosas que me preocupan más que este viaje. Me preocupa más que este viaje que los premios Princesa de Gerona o no sé qué se tengan que celebrar en Barcelona y bajo las circunstancias que se celebraron hace 2 semanas y que el rey esté abandonado a su suerte, porque una vez que ya se ha subyugado al Poder Judicial, el siguiente es la corona. Porque lo que van estos tipos ahora ya, tanto Pedro como Pablo, etcétera, el funcionario regresista, etcétera, etcétera, Pablo Sánchez Pedralbes, pues va por la corona directamente.
Pero este viaje, en el fondo me parece que la justificación es interesante. Ahora, en la forma no me gusta, claro, porque evidentemente las imágenes que está dejando, ese de hacer un homenaje a José Martí, este viaje hay que decir para que los reyes vayan a exigir libertad a Cuba y vayan a exigir el cumplimiento de los derechos humanos y vayan a exigir todas las cosas que hace falta exigir en Cuba, cosa que no se ha hecho. Me parece bien también que vayan a apoyar a los empresarios españoles y que aprovechen en este momento que las relaciones con Estados Unidos, que es el otro inversor más importante en la isla, están deterioradas y que ahí podamos sacar de alguna manera una ventaja competitiva frente a Estados Unidos. Pero me parece que la forma del viaje no ha sido la mejor. Oye, eso de exigir derechos humanos y esas cosas, yo es que soy muy antiguo, pero yo creo que no sé, que las relaciones internacionales no están para eso. Y nadie se lo plantea, además, si se hace una visita de Estado a China, hacer lo mismo con ni Arabia Saudí. Ni Arabia Saudí. Quiere decir que tampoco, o sea, me parece una hipocresía aprovecharse de los que conculcan los derechos humanos, pero son débiles y entonces se les puede sermonear, y los que son fuertes y entonces uno se calla. Hombre, eso me parece bastante hipócrita, ¿no? Es decir, mejor sencillamente usar la hipocresía normal en todas las relaciones internacionales, porque al final es el rey, que no es un presidente de gobierno, y que vaya a decir cosas bonitas y a poner las flores donde haya que ponerlas y se acabó. Es decir, que ahora voy a sermonear sobre derechos humanos. No sé. A mí no. Y por cierto, el rey siempre nos deja muy bien en cada viaje. Yo ese argumento, Carlos, si fuera China, Qatar, Burkina Faso, te lo compraría, pero es que es Cuba. Es que son muchos siglos, son muchos españoles, son... Ahí empezó todo. Y vas a sermonearles, en plan... Sí. No, voy a sermonearte a ti, a los reyes, ¿no? No digo por eso, por decir, vas a sermonear a Cuba. No vas a sermonear, pero quiero decir que deberías aplicar otros criterios un poco más, ¿no? No sé. Sí. Es que hay un problema añadido. De hecho, a mí me consta que hubo malestar en la zarzuela cuando el presidente del gobierno en funciones permitió, digamos, autorizó este tipo de viaje. Porque cuando está un gobierno en funciones no se suelen hacer estos viajes, que es decir, el jefe de Estado no suele viajar a ese tipo de actos. De hecho, con Rajoy, por ejemplo, me consta que no hubo viajes. Y luego hay un problema que es la fotografía en Cuba con Maduro, con Putin, que están ellos también ahí. De hecho, la zarzuela tuvo, digamos, que crear, bueno, que mirar bien todo lo que era las actividades de Felipe y Leticia para evitar que coincidieran. Claro, para evitar la foto. Entonces, claro, yo creo que también de eso se debería hablar, quiero decir, porque evidentemente si en la zarzuela no estaban tan felices de tener que ir que Rey pues tenía que ir a Cuba, algo había. Además, en un momento postelectoral, no sé, quizás se podía enviar a alguien importante, pero que no fuera el monarca. Sí. Bueno, señores, ¿tú quieres decir algo del rey en Cuba o nos vamos a los pactos separatistas? Pactos separatistas porque sí, ¿no? Porque total, ¿para qué, no? Yo soy muy partidario de la doctrina Estrada. Los pueblos, y más los pueblos hispanoamericanos y España, deben seguir hermanados por encima de los gobiernos que padezcan, ambos, nosotros y ellos. La doctrina Estrada, punto. Bueno, pues de la doctrina Estrada vamos a pasar a la doctrina Sánchez, que igual es la doctrina Junqueras, porque por lo que va apareciendo, la lista de peticiones de los partidos separatistas para entrar en el gobierno del Frente Popenstein, que quieren formar Sánchez e Iglesias, en fin, es dura, ¿eh? ¿Cómo está ahora mismo la situación hasta donde se sabe? Alba Vila nos puede hacer un perfecto resumen. Alba, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Ese preacuerdo de gobierno de coalición y de gobernabilidad deberá contar antes con los apoyos necesarios y suficientes para que Pedro Sánchez logre continuar en su mandato en la Moncloa. Y de momento parece no tenerlas todas consigo. Dijo que no quería tener que depender del independentismo, pero parece que el socialista tendrá que tragarse algún que otro sapo para poder mantenerse en el poder. Vamos a repasar los actuales apoyos que tiene el presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, al gobierno
gobierno en estos mismos momentos. Recuerden, se lo decíamos antes, el 9 de diciembre podría ser la primera votación. En ella, en bloque, el Partido Socialista daría su apoyo, por lo que el contador asciende con votos a favor a 120. Los del Partido Popular de Pablo Casado van a mostrar su voto negativo a esta investidura. A ellos se sumarán los 52 de Vox, por lo que el contador ya se pone a 141 votos en contra. Unidas Podemos, por su parte, en base a ese acuerdo firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, dará su voto a favor. Este último ya habría comenzado los contactos con los separatistas y aquí todo entra ya en duda. Contactos discretos pero muy lentos. De momento, en Esquerra condicionan ese apoyo a una investidura, una posible abstención, a que haya una mesa de diálogo, de negociación política con Cataluña como eje principal, y así lo dicen desde la vicepresidencia del Gobierno autonómico. Hi ha d'haver llibertat perquè tothom posi les seves propostes i totes s'han de discutir. El referèndum d'autodeterminació s'ha de poder discutir i si ells tenen una proposta, vostè diu, el finançament, escolti'm, doncs que la posin sobre la taula. Seguimos ahora con Ciudadanos, con esos 10 escaños que ha conseguido la formación naranja, que van a votar no en ese día. Y al igual que Esquerra, en una situación muy similar se encuentra Junts por Cataluña, que ahora mismo se encuentra en el no. Solo variarían en su postura si, al igual, como decíamos, los republicanos, hubiese finalmente acercamientos entre el gobierno central y los rupturistas, es decir, una negociación política con Cataluña. Nos vamos ahora hasta los nacionalistas vascos, el PNV. La formación de Aitor Esteban ha asegurado que nunca votarían que no, pero tampoco están en el sí. Y para ello piden, para poder votar en una forma de abstención, más financiación autonómica. En nuestro caso, en Euskadi, yo destacaría que es imprescindible, a la luz del preacuerdo y de las intenciones genéricas y generales contempladas en el mismo, concretarlas en base a una lealtad al autogobierno singular y reconocido que nos caracteriza. Hay más sombras que luces y también en Bildu. Aquí no se sabe de momento qué es lo que van a hacer, no lo han querido aclarar hoy. Arnaldo Otegi condiciona su apoyo a negociar asuntos que se encuentran fuera de la Constitución, como el derecho a la autodeterminación o la inmunidad para más de 30 etarras. Nuestra receta ya saben cuál es. Es que nosotros hemos suscrito un contrato con un programa, que es derecho de autodeterminación, libertad para los presos, políticas sociales progresistas. Queremos saber este gobierno, ¿cuál es su programa? Sobre el derecho de autodeterminación, sobre el derecho a decidir, sobre los presos, sobre las políticas sociales. Y en función de eso decidiremos, con absoluta tranquilidad. Y Más País ha hecho su irrupción en la Cámara Baja, a ver si lo podemos ver. Ahí lo estamos viendo, la formación de Íñigo Errejón entra en el Congreso de los Diputados y de momento no hay nada que parezca prever que vayan a mostrar su rechazo. Sin embargo, han acudido a estas urnas junto a Compromís y estos no parecen estar dispuestos a dar su abstención ni apoyarlo si hay mayor financiación autonómica. Nosotros ya teníamos un camino abierto con el Partido Socialista, ese camino evidentemente lo queremos retomar, vamos a ser razonables, pero en este sentido entendemos que nuestras propuestas son absolutamente razonables y por tanto entendemos que no habrá problema. Pero mientras no negociemos, evidentemente no se puede poner en ninguna suma el voto de Compromís hasta que no hayamos sumado. Y vamos a seguir viendo más partidos porque los dos de Navarra Suma seguramente también se van a mostrar contrarios. Ya estamos hablando de 153 votos en contra. Por su parte, el partido regionalista cántabro, ese partido de Revilla, ya mostró su apoyo. El primero fue en la pasada investidura a Pedro Sánchez, por lo que de seguir todo igual nada haría presagiar otra situación. El resto de partidos no mencionados, como son la CUP, Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Gallego, Teruel de Sixte, no se han pronunciado con total rotundidad, pero tampoco nos esperamos que vayan a dar el voto contrario, ya que unas nuevas elecciones podrían hacer tambalear sus escaños. Con todo, con la duda, con estas posibles abstenciones de los separatistas, Pedro Sánchez conseguiría en una segunda votación erigirse de nuevo como presidente del gobierno, al tener mayoría simple, más si es que no es decir, 156 votos a favor y 153 en contra. Eso sí, siempre y cuando los separatistas estén lo suficientemente contentos para dar su abstención.
Bien, Alba Vila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, trabajo completísimo. Es decir, ya lo sabemos todo lo que es posible saber hoy. Y ahora dirá usted, ¿y para qué? Bueno, es lo que vamos a hablar. A ver, vosotros, aquí hay dos partidarios ¿cómo decir? De que esto es bueno, diré que un fake, pero bueno, algo que no va a salir, y otros dos que piensan que sí que va a salir. ¿Tú crees que sí que va a salir o que no va a salir? A ver. Luca, porque te veo un poco indefinido. Es decir, tú tiendes a pensar que, desde un punto de vista objetivo, racional, un gobierno de este tipo sería tan frágil por su falta de cohesión interna que difícilmente podía durar, o incluso conformarse. Sí, pero es cierto que Pedro Sánchez e Iglesias comparten un problema, que es que han los dos perdido en realidad las elecciones según, digamos, sus expectativas. Por lo tanto, es cierto también que de alguna manera no les queda mucha salida, además porque tienen críticas internas, sobre todo Pablo Iglesias, que decir que tiene un partido prácticamente, vamos, que está implosionando, quiero decir. Entonces él es la única salida que tiene para seguir al mando del partido, y sobre todo es pues, la gran llegada, ¿no?, de Podemos, ese fenómeno político, 5 o 6 años de vida, un artefacto hecho medido sobre las redes sociales, las televisiones y las tertulias, y está llegando al gobierno, está a punto de llegar al gobierno. Quiero decir, es que se va a estudiar en los libros de historia ese fenómeno, guste o no guste, quiero decir, eso es un hecho. Así que yo creo, francamente, que por lógica sí que va a haber gobierno. También te digo que, hombre, hay algo de bluff en todo eso. Yo algo lo veo también, porque un poco, es decir, pero claro, los de Esquerra Republicana y lo que puede hacer el PP. Pero vamos a ver, si Sánchez hubiera querido de alguna manera el PP, se hubiera reunido por la tarde del lunes con Pablo Iglesias, porque la reunión fue así, que Sánchez llamó a Iglesias y le dijo, Pablo, vente para acá, vente a la Moncloa y hablamos. Y en 2 horas sellaron un preacuerdo de gobierno. Entonces... Yo creo que sí va a haber un gobierno, que Pedro Sánchez les va a dar todo lo que pidan y propina, porque España es la codificación pragmática de las leyes de Murphy. O sea, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Y esto va a salir. Esto va a salir. Entre otras cosas, por algo que apuntabas tú en la presentación del programa. Y que vivimos aquí después del 1 de octubre del 17. Tú le echabas una estocada florentina a los empresarios que hoy están, que se hacen caquita a los pobres ante la perspectiva de este gobierno. El empresariado español está con pañales, porque se hacen caquita encima de lo que puede ser un gobierno socialcomunista. Bueno, esos empresarios, tú lo has apuntado muy bien en tu presentación, los tuvimos aquí después del 1 de octubre, en esta mesa, del 1 de octubre de 2017. El representante del empresariado catalán. Este servidor de todos ustedes le preguntó, en ese mismo tono que has utilizado tú en la presentación, que si a partir de los acontecimientos iban a recapacitar, hacer examen de conciencia y con la misma energía y la misma generosidad, a partir del 1 de octubre iban a financiar en Cataluña un movimiento cultural, académico, intelectual, periodístico, que contara la verdad sobre Cataluña y España, que es pleonasmo. Respuesta, no. Bueno, pues esos empresarios que hoy se hacen caquita tienen lo que han criado. Y como estos saben que esos empresarios no van a hacer nada para evitar que ese gobierno se sustancie, pues van a llegar a un acuerdo. Y como a Pedro Sánchez España le importa lo que a mí Mongolia Exterior, seamos sinceros, le importa exactamente lo mismo que a mí Mongolia Exterior. Va a pactar con los separatistas. Y ahora entraremos en el debate de qué piden, qué no piden. Coño, piden algo muy sencillo, romper España. Y además no se ocultan. Es que ha habido una cosa que me ha resultado llamativo de la panoplia de reivindicaciones de todos, PNV incluidos, es que ninguno está haciendo el menor esfuerzo por disimular. Claro, o sea, una cosa clarísima, claro, es que estamos ya muy avanzados como para que puedan decir cualquier otra cosa. Pero hay una cosa que estaba diciendo Luca, y es que ya decía, pero pues eso, es que es de cajón. Es decir, estaba diciendo... A Podemos, por supuesto, le interesa, el partido está implosionando, han perdido escaños. Caramba, pues es el momento de decir, dejarles caer, que implosione del todo y te cargas
a tu rival de la izquierda, porque evidentemente lo otro es tu enemigo. Pero en la izquierda es tu rival. O sea, lo que estaba haciendo Pedro hasta ahora, y que parecía que lo estaba haciendo maravillosamente, era cargarse Podemos. Sí. Bien, entonces ahora se le ofrece maravillosamente... ¿Tú crees que esto no lo destroza Podemos? No. No hay nada como el poder. Como hablábamos antes, lo de tener el BOE. Pero no, es decir, yo creo que ese es el fin de Podemos, de esta manera. Cuidado. Sí, yo creo que lo neutralizas definitivamente Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se ha llegado, se acabó. Pero da igual. Entramos en una segunda fase, por Podemos de gobierno, por supuesto que el Podemos asambleario, tontorrón y tal, se ha acabado. Pero es que eso no le importa. Eso era, digamos, un instrumento para Pablo Iglesias y los suyos, que lo que quieren es, como garrapatas, cogerse al poder y utilizar esas mismas palancas del poder, que son espectaculares, porque claro que lo son, pues para perpetuarse para siempre. Y eso me pega a mí, que Pedro le da sudores fríos cada noche. Y lo que me pega mucho más también, que diga, bueno, vamos a ver, si yo quiero seguir mandando y organizar una gran coalición o lo que sea, lo que me dejen a mí, ¿qué puedo hacer cuando todo el mundo sabe que soy un mentiroso patológico? Pues tengo que montar una espectacular. Al día siguiente, que vean las caras de los ministros, que vean un pacto con 6 puntos es una ruleta firmados. Rusa, lo que estás diciendo, es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa, exacto. Es decir, y entonces, efectivamente, como decías tú, que se hagan caquita y digan, mira, lo que quieras, Pedro, lo que quieras, pero eso no. Y entonces les van a dejar y él va a gobernar, va a tener un apoyo Carlos, que ojalá tengas razón, ojalá tengas razón. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Pasando la historia como el Salvador. Yo no he dicho que no se vaya a producir, yo he dicho que es difícil que se produzca y que todavía queda partido. Y que una de las posibilidades es esa, conociendo a Pedro Sánchez. Pero ¿cuántos acuerdos ha roto Pedro Sánchez? Es decir, vamos a ver. Grandes promesas electorales de don Pedro Sánchez. Voy a reformar, el lunes pasado en el debate, voy a reformar el Código Penal para volver a regular el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Eso lo va a poder hacer ahí ahora con Esquerra Republicana de Cataluña, por lo tanto estaría mintiendo en el debate. Segunda gran promesa electoral del señor Sánchez. Voy a nombrar vicepresidenta del Gobierno económica con grandes poderes económicos a Nadia Calviño. ¿Eso lo va a aceptar Podemos? ¿Cómo se va a conjugar? Han dicho que sí y añaden una tercera vicepresidencia para Carmen Calvo. Con lo cual se va a producir... Ahí va a haber más vicepresidentes que ciudadanos zurdos. Va a haber más vicepresidentes que ciudadanos zurdos. Pero eso luego hay que gobernarlo. Es decir, ¿va a conjugarse la política económica de doña Nadia Calviño con el vicepresidente Iglesias? Y por cierto, la vicepresidencia se la queda Iglesias, no Irene. O sea, el macho alfa al final ha dicho, no, la vicepresidenta Irene le va a dar un ministerio, el que sea y tal. Decías tú antes de los empresarios. Por supuesto, los empresarios y los medios de comunicación, verbigracia del Partido Popular, son gran parte los culpables porque les han reído las gracias a estos niños todos los años. Doy un dato. 8 de noviembre del 2007, máximos del IBEX, 15.700 y pico puntos. Hoy ha cerrado el IBEX a 9.184 puntos. Es decir, en 12 años el IBEX ha perdido un 40% de su valor, cuando la clase media española fundamentalmente tiene como método de inversión la bolsa. Los empresarios lo que tienen que hacer es dedicarse a gestionar un poquito mejor sus empresas. A los empresarios, precisamente, perdón, Antonio Reyes Maroto, la señora ministra en funciones, les ha mandado... En realidad el recao no era para los empresarios, era para todos los demás. Pero bueno, la dimensión es interesante. Vamos a escucharla. Tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atiende al interés general. Yo tengo que decir que nada más llegar nosotros, bueno, pues había mucha crispación sobre el futuro de la economía y hoy tenemos unas tasas de crecimiento que van a cerrar en torno al 2%, con una mejora importante en el mercado laboral, con también un objetivo de déficit y esa consolidación fiscal que también nos obliga a hacer un uso eficiente de los recursos. En fin, creo que hemos sido un gobierno responsable que ha atendido al interés general y que los empresarios en estos meses han estado muy cercanos a la acción del gobierno, apoyándola. Bueno, esto es el mensaje de... ¿Sabe usted cuál es el problema? A ver, sea sincero usted conmigo, señora. A que usted no sabía quién era Reyes Maroto.
Porque, claro, el problema es este. Es decir, el gobierno lanza voces... Yo tampoco sabía quién era esta, claro, o sea, hay señora. gente... O sea, ¿podría salir Carmen Calvo a decir, no se preocupe, somos un gobierno moderado? Evidentemente no. Claro, bueno, pero tiene que ser una señora que nadie sabe quién es. En fin, es decir, que no forma parte de los rostros representativos. Es como le sale al astronauta, ¿no? O sea, a mí me dices que esta señora es directora provincial de Correos de Segovia y me lo creo. Sabía que había una ministra. En fin. Bueno, la cosa está así. Ahora la cuestión es, calendario, ¿qué es lo que tenemos por delante? Porque claro, esto tiene que materializarse. Durante estos días vamos a sufrir con toda seguridad un chorreo de propaganda descomunal. O sea, nos va a caer encima de todo. Ya está cayendo. Declaraciones de unos, de otros, etcétera. Porque además los medios se han convertido, lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, en precisamente la correa de transmisión de las estrategias de los partidos, particularmente de dos, del PSOE y de Podemos. Así que prepárese. Pero bueno, por desbrozar el terreno. Delante que tenemos, delante que calendario. Y María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, desde hace unos meses todo parecía prácticamente imposible, pero desde hace un día ya es una realidad. La maquinaria del Congreso se pone otra vez en marcha para intentar tener presidente de nuevo. Y muy atentos porque todo podría ocurrir en el mes que viene. Diciembre va a ser el mes clave. Vamos a ver qué podría pasar. Desde el día 3 de diciembre, martes, a las 10 de la mañana se constituyen el Congreso y el Senado. Empezaría ya la 14ª legislatura y el diputado que saliera elegido como presidente del Congreso tendría que ir ese mismo día a la zarzuela a comunicárselo al rey. Y ya al día siguiente, el día 4, el monarca iniciaría la ronda de consultas con los partidos para ver qué candidato cuenta con más apoyos. Como esta semana, el viernes y el lunes son festivos, pues imaginamos que la ronda de consultas será durante esta semana, la semana del 9 de diciembre. Sería entonces el día 16, atención, cuando comenzaría previsiblemente el debate de investidura. Normalmente se alarga 2 días y la votación se produce al día siguiente. Para salir investido tendría que obtener los 176 de la mayoría absoluta. Como esto parece que no podrá conseguirlo, hay que esperar pues 48 horas. Entonces nos ponemos ya en el día 19 de diciembre para celebrar ese segundo debate de investidura, donde tan solo necesitaría obtener más síes que noes. Aquí las abstenciones serían clave. Ojo, y ya al día siguiente, el viernes, viernes de diciembre, sería, insistimos, se trata de una fecha hipotética. El presidente podría jurar su cargo y lo harían también los ministros. Así quedaría totalmente libre pues la semana de Navidad. Aquí le vamos a ver pues la del 24, la del 25 y ya nos podríamos pues como comer las uvas con tranquilidad sabiendo que va a haber gobierno. Si no se consigue, aún podrían volver a intentarlo hasta el día 5 de abril del 2020, que eso sí, volveríamos ya a elecciones. Esperemos que no, José Javier. María Matos, muchísimas gracias. Yo tengo que subrayar ¿cómo decir?, la sonrisa sorda que se ha apoderado de la mesa, particularmente en esta parte, cuando ha dicho María Matos lo de comer las uvas con tranquilidad sabiendo que hay gobierno, porque como sea este gobierno, me parece que la tranquilidad... Nos vamos a atragantar, María. Si no pasa nada, no pasa nada. Yo le diría, Pedro, sé fuerte, métete en el zarzal. Ya está. Sí, ¿no? Métete en el zarzal. En fin, bueno, esto es el calendario, lo ha explicado María Matos muy claramente, esto es lo que tienen por delante previsto. Y seguramente es lo que pasará. Un mes. Sí. Pero tienes un mes, tú imagínate, tienes un mes para, por ejemplo, a tener el oído muy atento. Cómo reaccionan las bases, cómo reaccionan los electores. Tener el oído muy atento a cosas como las que ha dicho el señor Fernández Vara. Por ejemplo. Vamos a escucharlo. La única opción para convertir en irrelevante a los independentistas en este país la tienen Ciudadanos y el Partido Popular. Ellos son los que pueden convertir a los nacionalistas en irrelevantes. No los hagan importantes, es decir, no permitan que sea la abstención de los independentistas los que permita que haya un gobierno en nuestro país, ¿no? El señor Fernández Vara comenzó su carrera en la Alianza Popular, quiero recordar, hace 1000 años. Hace 1000 años. Pero lo que ha dicho es verdad. Es decir, realmente PP y Ciudadanos podían haber planteado una pero a que no ha añadido José Javier que si esa única opción que él plantea como razonable, contra la mitad de mi partido, querías decir, claro, no se sustancia, queda otra. Si llegamos a esa sesión parlamentaria que es la ruleta rusa en la 100 de España, queda otra opción, señor Fernández Vara.
el tamallazo que un grupo de diputados valientes del PSOE voten que no. Así de fácil, voten que no. La valentía. No vamos a consentir. De votantes del PSOE. De diputados. De diputados del PSOE, el grupo que matemáticamente sea necesario. Entonces, diga, ha roto las no. creencias del partido y eso en el PSOE es francamente complicado. Bueno, pues porque el eso PSOE, se llama valor. Tú lo conoces por dentro bastante bien. Era un PSOE y es. ¿Ahora qué es? Otro PSOE. Quiero decir, es que. Es una pirámide. Bueno, con un faraón en el pináculo. Pero hay una y dentro no hay nadie. Pero hay una estructura que rompe la de pirámide. Pedro Sánchez. Es la pregunta, Carlos. No es decir, ¿realmente en el PSOE queda una estructura territorial con la suficiente, en fin, fuerza como para poder oponerse? No. Que si tiene la suficiente fuerza, no lo sé. O sea, fue pero Pedro es evidente Sánchez. que es la única estructura que le puede. La única estructura que tiene que decir, mira, a mí me han elegido los votantes, no tú, aunque tú me hayas puesto las listas, y además tengo presupuesto, que es lo básico en política. Ya. Y sobre todo que si te sigo la corriente, en las próximas elecciones pierdo seguro. Y yo no quiero perder. Es cierto, perdón, rapidísimamente, es cierto que si con Podemos el PSOE no se va a romper, con los independentistas sí que se puede romper. Es que con este gobierno se rompe el PSOE y Podemos. No hay que olvidar el tema de relator. El tema de relator, la famosa mesa esa, fue una propuesta de Carmen Calvo y el PSOE ahí sí que se rompió. Que sí, en el Consejo de Ministros hubo algunos, entre ellos Borrell, que dijo, no, señores, aquí esa es la carta de Relator internacional. El relator es lo menos, es una de las. Va a haber cosas peores. Le van a pedir el referéndum, decías tú, van a conseguir el referéndum. Tienen que modificar la Constitución. Hombre, también han conseguido modificaciones subrepticias de la Constitución sin tener que modificar la Constitución. ¿Que hay gente en el PSOE que le tiene muchas ganas a Pedro Sánchez? Sí, pero yo creo que todavía no hay una corriente alternativa. Porque los resultados que ha tenido en estas elecciones son malos, pero no son lo suficientemente malos como para que crezca esa corriente interna. Pero yo repito, insisto, si no hay que tener tampoco miedo a lo que va a pasar, si van a hacer lo que van a hacer, que es muy difícil que lo hagan, porque a medida que vayan pasando los días, y yo escuchando a Fernández Vara, escuchando a Feijóo y escuchando otras voces que han surgido hoy, entre ellas Otegi ya ha visto lo que está diciendo claramente. ¿Va a ser posible que se articule esa amalgama de que no tiene ninguna cohesión y que va a ser ingobernable? Es que es muy difícil. A medida que vayan pasando los días van a ir bajando a la realidad y evidentemente va a haber más presión interna para que esto no salga adelante. ¿Que puede salir? No, si ellos lo quieren que salga, si esto es lo que ellos quieren precisamente. ¿Que puedan hacerlo? No lo tengo. Eso ya es otra cosa. De momento lo que está intentando por todos los medios el gobierno es desviar la atención a otros asuntos no poco importantes, pero que sí que es verdad que alejan del foco de la realidad, de lo que hay detrás de este pacto. Por ejemplo, la cuestión de ese anuncio de 31 nuevas exhumaciones en el Valle de los Caídos, que es un fake, que es que no es así. A la vuelta de la publi se lo contamos. Horas 41 minutos. Ya ve usted la que está cayendo. ¿Tiene usted paraguas? Tiene usted paraguas. Paraguas moral, paraguas ideológico, paraguas filosófico. Este paraguas, el Club de Amigos de Intereconomía. Porque mientras haya alguien que diga las cosas que usted piensa, mientras haya alguien que sea su voz en la plaza pública, lo que usted piensa, lo que usted opine, sus ideas seguirán contando. Y para eso sirve el Club de Amigos de Intereconomía. Para ofrecer una vía para comprometerse públicamente con este proyecto que es el suyo. Ya ha visto usted a la gran empresa, que por cierto la mayor parte de su dinero lo gana fuera de España, con lo cual también le da igual, ¿verdad? Diciendo que hay que miedo, pero tiene 15 años financiando a esta gente que ahora ha ganado. Bueno, ellos no van a gastarse un duro en defender lo que usted piensa. Pero usted puede participar y el Club de Amigos de Intereconomía sirve precisamente para eso. Es la vía para participar en el fortalecimiento de este grupo de comunicación y que podamos ser cada vez más libremente su voz de usted. 916162464. Lleve usted a cualquier hora, si no hay nadie en la oficina, la llamada queda registrada y se la devuelven al día siguiente y ya verá qué fácil es y sobre todo qué necesario. En fin,
Por ejemplo, para contar la verdad donde todo el mundo ha contado una mentira, que es lo que ha pasado hoy con el asunto ese de las 31 supuestas exhumaciones que Patrimonio habría autorizado, Patrimonio Nacional, en el Valle de los Caídos. Vamos a ver, la noticia que hemos leído todos hoy es esta: Patrimonio de vía libre a la exhumación de 31 nuevos cadáveres en el Valle de los Caídos. La hemos leído todos igual. Esa noticia era transformación, no siempre espontánea en los medios, sino más bien dirigida desde el gobierno, de una comunicación de Patrimonio Nacional que dice que efectivamente pone los medios para hacer viable el estudio de si es posible proceder a ciertas exhumaciones. Y ahora no tiene nada que ver con lo que han dicho. Pablo Linares, Asociación de Defensa de los Caídos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a aclarar este asunto. Primero, para que usted se haga una idea de lo que hay allí. Es decir, yo no sé si usted ha visto el cementerio militar de Normandía o de los alemanes, los americanos. Es muy impresionante. En el escenario de la batalla de Normandía hay cementerios enormes, llenos de cruces. Debajo de esa cruz no hay un cuerpo. Cuando hay una guerra, normalmente los cuerpos se recogen y se meten en fosas, porque son huesos mezclados, cuerpos mezclados, es muy difícil identificar a la gente. En España, en el 39, nadie tenía carné de identidad, que entra bastante después, del 44-45, si no recuerdo mal. Bueno, es así, en una guerra se recogen los restos y se meten en fosas. Lo que se transporta al Valle de los Caídos en su momento, y tenemos algunas fotografías, por cierto, de cómo se llevaron en su momento aquellos restos, unos eran identificables y otros no, sencillamente porque no era posible. Se encontraban así, en osarios, que podrá parecer menos dignos, bueno, ciertamente, los reyes de Francia están así, en la iglesia de Saint-Denis, ¿verdad? Después de que los jacobinos revolvieran todos sus restos. Eso es lo que hay en muchos de los casos en el Valle de los Caídos. En otros casos hay efectivamente cajas como esas que hay ahí con un cadáver dentro, algunos con 2 cadáveres dentro. Y están registrados, bueno, se sabe más o menos quién está. Ahora, ¿cómo está? En absoluto. Y ahora ponte a buscarlos. Bueno, esto es un poco el paisaje que yo le tengo que hacer para que se haga usted una idea adecuada de cómo está el asunto. Y el que mejor conoce todo al dedillo es precisamente Pablo Linares, porque claro, da la impresión de que el Valle de los Caídos es una especie de institución acerril que por todos los medios intenta que las familias no pasen, pero es que sencillamente hay una cuestión práctica, técnica, que es justo lo que dice Patrimonio, por otro lado. Así es, en el Valle de los Caídos hay 33.837 restos censados de caídos de ambos bandos de la guerra, absolutamente, bajo mi punto de vista, dignificados. Y los monjes benedictinos desde el 16 de julio del 58, rezan a diario por ellos como su obligación y su devoción. De estos 33.847 restos hay 12.510 que constan como no identificados, que son a los que ahora se están agarrando diferentes asociaciones, por cierto, muy subvencionadas, para decir que eran muertos robados a las familias. Repito, 12.510 restos no identificados, y eran no identificados porque no identificados fueron los lugares de su primitivo enterramiento en los campos de batalla donde encontraron la muerte. Estudios que estamos haciendo desde hace, como es también nuestra obligación durante los últimos años, arrojan una serie de detalles, como por ejemplo que estos 12.000 y pico restos, el 90% pueden ser del bando republicano, puesto que el bando republicano no se preocupaba en lo más mínimo en protocolizar los restos de sus propios soldados muertos. Con lo cual, y estaba en fuga, además, con lo cual dejaba el campo al vencedor. Es decir, era... Pero es que además el ejército nacional tenía una figura clave que era el capellán castrense, que protocolizaba no solamente el enterramiento de cada uno de los soldados, de los que se podía, lo hemos visto en las películas, en una botella que acompañaba al cadáver en su sepultura. Y además tenía otra labor también, que era además, por supuesto, del auxilio espiritual de los soldados del Ejército Nacional, pero también tenía la penosa responsabilidad de comunicar a las familias, y esas cartas han trascendido hasta nuestros días, el fallecimiento de sus hijos, hermanos, maridos, etcétera. No sobra decir que el ejército republicano llevaba cualquier cosa menos capellán castrense, ni tampoco llevaba una figura civil, entre comillas, que lo sustituyera. Sí, porque los comisarios políticos no eran realmente, ¿cómo decir?, un cargo de administración de las unidades. Así es. Eran otra cosa. En cualquier caso, quiero recalcar esto, porque si son 12.000 y pico restos los no identificados, es muy difícil que fuesen robados a sus familias, puesto que a la hora de exhumarlos, a partir del año 58, marzo del 59 fue cuando empiezan a entrar los restos en el Valle de los Caídos, a la hora de sacarlos
de las tan socorridas cunetas y tan tristes cunetas, por otra parte, de las fosas comunes en cementerios municipales y parroquiales, si no tenía nombre y apellidos del caído? Díganme ustedes a qué familia vas a recurrir para pedirle conformidad para llevarlo. Mucho mejor en el Valle, bajo mi punto de vista, dignificados que no abandonados de cualquier manera. Vamos a contar esta historia. Desde hace, pues esto no es de ahora, es desde hace tiempos, años, si yo no me equivoco, hay, a petición de dos familias, si no recuerdo mal. Correcto. Hay obligación de que Patrimonio estudie si es viable localizar los restos. No la exhumación de 31, de si es viable localizar los restos. Hasta ahí bien. ¿Y para eso qué hay que hacer? Bueno, ellos utilizaron un articulado jurídico de finales del siglo XIX, se agarraron a ello a la hora de solicitar la exhumación de los restos, que por cierto han estado vendiendo por activa y por pasiva en todos los medios que lo que tienen autorizado es la exhumación de los restos, cuando no es cierto. Ellos tienen autorizados por el juez de San Lorenzo del Escorial, que estaba en su momento, lo que tienen autorizado es entrar en los osarios siempre que se entre en condiciones de seguridad para intentar verificar o delimitar si están ahí los restos de estos dos señores. Sin lesionar a terceros, y esto es importante porque, claro, el problema de sacar en semejante acumulación de cadáveres los restos de uno es que no puedes hacerlo sin perturbar cómo están los restos de los demás. Cuyas familias, claro, o cuyas muchas familias ya han demostrado taxativamente a Patrimonio Nacional, por activa, por pasiva y sobre todo por escrito, que no autorizan a que para buscar los restos de dos señores estén tocando, sometiendo a pruebas de identificación forense y mucho menos exhumando los restos de nadie. Entendido. Debo decir una cosa que creo que es importante. Los dos señores que cuentan con todos nuestros respetos, pero es el mismo respeto que exigimos para las 212 familias que representamos aquí, estos dos señores no está acreditado que se encuentren en el Valle de los Caídos. Vale. Al Valle de los Caídos llegan desde Calatayud 81 restos en 9 cajas colectivas como esas que hemos visto hace un momento, y ellos presuponen, porque vienen del Barranco de la Bartolina en Calatayud, que vienen estos dos señores entre esos 81 restos que vienen de Calatayud. Sin embargo, en el mismo Barranco de la Bartolina nadie ha dicho, y estos señores desde luego no tienen mucho interés en que se sepa, que a principios de los años 80 hubo un corrimiento de tierras por parte del Ayuntamiento de Calatayud, y en ese corrimiento de tierras salieron 2000 y pico restos que fueron llevados a otro sitio. ¿De dónde sale la cifra de 31 que hoy nos han contado que era la autorización de patrimonio? Pues porque sí que es cierto que a raíz de estos dos casos de Calatayud, los hermanos La Peña, pues ha habido, no voy a decir un aluvión, pero sí que ha habido muchas peticiones a Patrimonio Nacional a la hora de saber si los restos están allí. Perfecto. Y en el momento que se verifica que Patrimonio Nacional cumple eso de manera taxativa y ejemplar, que los restos se encuentran allí o no, pues hay mucha gente, hay muchas familias que están queriendo recuperar los restos de los suyos. Dentro de estas familias hay también alguna familia del bando nacional, que estos se han encargado de repetirlo machaconamente en todos los medios. Nosotros le respondemos que dentro de nuestras 12 familias hay familias del bando republicano, sí, que no quieren que se les toque. Y bueno, en esta situación estamos. Es decir, nos hemos despertado hoy con lo de 31. El Patrimonio Nacional autoriza 31 exhumaciones cuando tú lo has contado perfectamente. Es falso. Pues no puede quedar la cosa más clara. Bueno, pero esto es otro ejemplo más del progresismo, ¿no? Este gobierno regresista que mira hacia el futuro de España cuando sus principales bazas siempre van hacia el pasado y a resucitar cosas que en la sociedad española ya estaban francamente olvidadas y eran cuestiones pacíficas, pero es lo que hace este gobierno, empezando por la época de Zapatero y continuando por la época del funcionario, y digo funcionario porque siempre está en funciones, a ver si empieza a gobernar, del funcionario regresista que siempre está regresando al pasado en vez de estar pensando en el futuro. Entre otras cosas, no se puede autorizar directamente por patrimonio porque ahí entran en juego otro tipo de competencias que patrimonio no tiene. Patrimonio puede hacer unas cosas y hay otras cosas que no puede hacer. Por lo tanto, pues estamos en lo mismo, levantando viejas heridas que ya estaban cerradas en la sociedad española y que no vienen a ningún sitio. Y que, por cierto, señor Sánchez, ya ha visto usted que no le da muchos votos, eso. Eduardo. Yo no voy a preguntarle nada a mi querido Pablo Linares, le voy a plantear una cuestión perversa. Vamos a ver, como bien ha apuntado José Javier Esparza, en aquella época no había carnet de identidad, no llevaban carnet de identidad, los soldados españoles de ambos bandos tampoco llevaban placas de identificación, como si se llevaban en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de entonces no había chapas de identificación que se partiesen y se quedase con... yo tengo la sensación
de que todo esto, todos estos denunciantes, o una gran parte de estos denunciantes, que dicen mi abuelo, mi bisabuelo desapareció en combate, figura muy de cualquier conflicto bélico, el desaparecido en combate. Mi bisabuelo, mi abuelo desapareció en combate, y a esto se acercan los que hacen negocio con los huesos de los muertos. A esto se acercan. Oye, ¿por qué no denuncias que tu abuelo, que está desaparecido, como nos has contado en la Casa del Pueblo, en la sede de Podemos o en la sede del PSOE, ¿por qué no denuncias, nosotros te subvencionamos, ¿por qué no denuncias que está en el Valle de los Caídos y que lo quieres encontrar? Estoy absolutamente convencido de que esto es así, salvando la honorabilidad de el resto de los denunciantes. Y estos son los agitadores de la muerte de hace 86 años. O sea, por esa misma regla de tres, yo podría haberle encargado al príncipe Felipe, al rey. Yo tengo un bisabuelo que murió en Cuba, combatiendo en Cuba. Quedó enterrado en Cuba y no sabemos dónde está enterrado. Era teniente coronel de infantería. Y no sabemos dónde está enterrado. Majestad, pregunte usted por los huesos de mi bisabuelo, el teniente coronel García Serena. O sea, pero estamos locos. No, es que además, en lo que absolutamente de acuerdo con Eduardo, como no podía ser de otra manera, pero hay un dato que no se está hablando en ningún caso. Repito, y quiero dejarlo claro, todo mi respeto a estas familias y a otras cualquiera que quieran exhumar los restos de los suyos, no solo del Valle de los Caídos, de cualquier sitio. A ver si con un poco de suerte también las fosas de soldados nacionales que aparecen y luego vuelven a cubrir porque son soldados nacionales, claro, también hay una partida presupuestaria para llevarlos a un sitio. Con eso, Pablo, pasa lo mismo que cuando se hace una obra pública o privada en las Vascongadas y se hace una cata arqueológica y aparece una ruina romana, la tapan, para seguir manteniendo la ficción de que Vascongadas no fue romanizada. Correcto. En cuanto aparecen fosas con el Ejército Nacional, de soldados del Ejército Nacional, de falangistas, de requetés, de seminaristas, de sacerdotes, se echa tierra encima y no abre los telediarios. Así es. Así es. Qué curioso, ¿no? Pablo Linares, lo dicho, muchísimas gracias. Mil gracias a vosotros. Buenas noches. Una mínima pausa y enseguida nos vamos al asunto de los CDR en Gerona. Hasta ahora. Después de esta breve interrupción, vamos al asunto anunciado, los CDR, el follón de la frontera hispano-francesa o franco-española por Gerona, que es donde se ha montado el gran pollo. Natalia Rodríguez, en la mesa de redacción, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Pues los manifestantes independentistas anunciaban nuevas acciones y no han tardado en producirse. Por segundo día consecutivo, grupos independentistas han cortado varias calles del centro de Barcelona. Además, la circulación del AVE entre Gerona y Figueres ha estado parada durante 4 horas por temor a que estos manifestantes invadieran las vías tal y como habían avisado. Finalmente, este servicio ya ha sido restablecido y donde poco a poco también se empieza a volver a la normalidad es en la AP7 en Gerona, que durante 3 días ha estado cortada por centenares de manifestantes independentistas que han provocado numerosas retenciones y unas pérdidas económicas que, tal y como nos ha confirmado la Confederación Española de Transporte de Mercancías, alcanzan los 75 millones de euros. 8 de la mañana, Tsunami Democratic desconvoca el bloqueo de la AP7 en Girona tras 3 días de protesta. Tras una asamblea improvisada, 200 manifestantes deciden continuar allí. 10 de la mañana, llegan 20 furgonetas de los antidisturbios y los manifestantes empiezan a lanzarles piedras.
y meten fuego a las barricadas que han montado con todo lo que encontraban a su paso: neumáticos, árboles, vallas y hasta señales de tráfico. Los Mossos y la Policía Nacional han disparado bolas de foam para intentar dispersarlos. A las 3 de la tarde, la AP7 ya quedaba abierta de forma parcial. Numerosos operarios han acudido hasta allí para limpiar toda la zona. Más de 500 vehículos han quedado atrapados por las barricadas montadas por los miembros de Tsunami Democratic. Muchos han tenido que pasar la noche encerrados en sus vehículos. Pues me quedé anoche a las 5:30, 6, yo esperar y está, como todos. Agobiado porque estresado. Los servicios de emergencia han atendido a ancianos y a personas con problemas de salud y han repartido mantas y comida entre los conductores. Además, se han producido retenciones que han superado los 13 kilómetros. Mientras desde Tsunami Democratic aseguran que están preparando nuevas acciones, los CDR han difundido un comunicado donde aseguran que solo hay dos opciones: independencia o barbarie. También se jactan de haber provocado enormes pérdidas económicas durante 2 días. Piden la libertad de 40 presos políticos, derogar la ley Mordaza y el cese del consejero de Interior, Miquel Buch. Y apuntan que sin derecho a la autodeterminación habrá caos. Lo cual ha creado una situación realmente sorprendente, porque tenemos, vamos a ver, un gobierno general, el gobierno de España, que allí se inhibe. Un gobierno responsable, que es el gobierno local, que a su vez está compuesto por gente que quiere comportarse como un gobierno y gente que quiere comportarse como una banda de subversivos. Y resulta que el subversivo jefe es el presidente de ese gobierno, que es el que ha dicho esto que van ustedes a escuchar. El señor Torra. En aquest país es garanteix la seguretat, es garanteix la lliure circulació de les persones i de béns, però es garanteix també el dret a la protesta. S'ha garantit el dret a la protesta quan els taxistes col·lapsaven la Gran Via. S'ha garantit el dret a la protesta als controladors aeris o del personal de seguretat dels aeroports quan han fet les vagues que han considerat convenient, i garantim el dret a la protesta també en aquests moments. Quin és el problema que hi ha? Continua havent-hi el mateix problema a Catalunya, el conflicte polític. És el conflicte polític, senyor Iceta, ho sap perfectament. Potser ara, amb aquest nou acord, amb els seus nous socis, que reclamen la llibertat dels presos polítics, que volen que s'expliciti que Catalunya és una nació i que volen el dret que Catalunya lliurement decideixi el seu futur, potser aquí ara hi haurà un canvi en el Partit Socialista, ho veurem. O sea, este asunto tiene varias dimensiones y una de ellas evidentemente es la jurídico-política, porque hay que recordar que ese caballero que acaba de hablar ahí no es un subversivo, no es un señor que esté en un partido de la oposición, es la autoridad. Claro. Por eso todo lo que hace tiene una trascendencia infinita. Si Eduardo García Serrano, mañana, por ejemplo, se pone en la puerta de un ministerio y tira una piedra, es Eduardo García Serrano. Pero si es el ministro quien tira la piedra, las cosas son diferentes. Bueno, pues es exactamente Antonio Alonso Timón la situación. Si es el ministro el que tira la piedra, luego esconde la mano. No, este no esconde nada, que es lo peor. Vamos a ver, este tema lo van a solucionar ya con el pacto, porque uno de los puntos del pacto es el diálogo. Entonces esto se soluciona con diálogo. Tú vas allí a los CDRs estos que están cortando las carreteras, dialogas con ellos y en 5 minutos está resuelto. El problema de Cataluña se soluciona, como hemos visto, con diálogo en los últimos años. Este año estamos peor que el año pasado estábamos peor que hace 2 años, etcétera, etcétera. Claro. Pero seguimos dialogando y yo creo que es como se soluciona. Además, el problema de Cataluña, como estamos comentando aquí ya desde hace tiempo, ya no es un problema de Cataluña, es un problema extrapolable a otras partes del territorio nacional, porque las intentonas de cortes de carreteras se han ido ya también a Irún, es decir, ya hay gente que está cortando carreteras en Irún, luego posteriormente se bajará a Menorca y todo lo de los de MES y no sé qué ni más y menos, y en Menorca también armarán alguna de estas, pero todo esto se va a solucionar ya con los socios que tiene Pedro Sánchez ahí comprometidos. Esto lo solucionan en 5 minutos, no me cabe ningún problema. Si es una cuestión de diálogo, el de la policía francesa con la policía francesa, que dialoga muy bien, separatistas, habla un idioma que lo entiende. Es el diálogo, tú antes mencionabas al bailaor, es el diálogo farruquito, o te quitas o te quito. Claro.
Pero la policía francesa... Tú estás cortando la frontera. En demanda de lo que quieras, pero estás cortando la frontera. Preventivamente te doy O te quitas o te quito. mostaza. No me quito. Pues empieza a funcionar la máquina de repartir bofetadas como una ametralladora, que es lo que tiene que hacer la policía. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? No dialogar. Pero claro, cuando, como apuntaba José Javier Esparza, el jefe de los batallones del motín es el presidente de la Generalitat, que además exige a esa policía de opereta separatista que está bajo su mando, los mozos o mozos de escuadra, les exige que trate a los manifestantes con exquisitez. Joder, pues con exquisitez, dejémosles que incendien la frontera, que incendien Barcelona y por ende el resto de Cataluña. No, mire usted, lo del otro día en la frontera es como el España-Malta, 18-1. La policía francesa detuvo a 18 tíos, puso de grana y oro a centenares de ellos, dejó para vender cupones a no sé cuántos con el gas pimienta que les echó en la cara, que yo les hubiera echado más. No digas que... No lo digas. No, y despejó su parte de la frontera. Aquí no, aquí. Pero además les permiten, vamos a ver, talar esos árboles que han talado no se hace en un pispás. No se hace en un pispás. Transportar esos troncos a la calzada no se hace en un pispás. Pero ¿qué coño hacen los Mossos mientras están talando árboles? Trasladándolos a hombros a la mitad de la calzada. ¿Los Mossos no hacen nada? No, por supuesto que no hacen nada. Sí, es que la cuestión, o sea, es decir, aquí tenemos varias cosas. Una de ellas es que nos damos cuenta de lo fragilísima que es la civilización moderna, ¿no? Tú paras una carretera y realmente el mundo se acaba. Sí, es un daño tremendo. Pero es una cuestión absolutamente de voluntad política, como han demostrado la policía francesa. Es decir, vamos a ver, tiene lo que dice Eduardo, o te quitas o te quito, sencillamente. Y luego hay otra cosa también que es muy peligrosa y es el prestigio de la revuelta. Claro. Eso es muy peligroso porque es lo que venden sistemáticamente todos los medios del mundo. No importa prácticamente cuál sea su inclinación ideológica, porque tú ves unas imágenes sin conocerlo de Kazajstán o la Mongolia exterior y ves unos policías y unos tíos y automáticamente nos han programado para que vayamos con los... Y ese es el triunfo internacional de... Exacto. Pero entonces lo que hay que hacer es, efectivamente, si lo que tienes es que el que manda realmente está conchavado con los que le están poniendo esos problemas, es decir, has llegado ya, digamos, al culmen del absurdo. Es un gobierno, una ideología, lo que quieras llamar un movimiento que quiere ser a la vez poder y contrapoder. Quiere estar en la barricada y en el despacho. Ya lo han acaparado todo. Están en las dos partes, ¿es verdad o no? Sí. Ese es el problema gordo. Al día en que digan, no, mira, esto ya no nos interesa, un policía aclara eso, una fuerza de policía aclara eso en muy poco tiempo y de una manera bastante... Oye, Luca, perdóname, Eduardo, y en los mentideros políticos, ¿cómo se considera que afecta esto a Esquerra? Claro, esa es la clave. La clave es, esos movimientos no son de abajo arriba, son de arriba abajo. Que es una aplicación que hay alguien en Bruselas, posiblemente, que dice, bueno, todos a la calle ahí, todos a la calle. Y van. La app INDP. Claro, y entonces, claro, la historia es que posiblemente está detrás Puigdemont o Torra, para presionar a Esquerra, para crear un poco de caos y evitar que Esquerra, porque claro, lo que no quiere Puigdemont es que Esquerra pacte al fin y al cabo con el PSOE, porque uno de los elementos del pacto es la Generalitat. O sea, es decir, el pacto es Esquerra apoya a Sánchez aquí en el gobierno y luego... Hay el doble pacto que hemos dicho, o sea que está el mundo al revés. Ahora Junts-per-Cat está actuando de Esquerra y Esquerra está actuando de Junts-per-Cat. Además es que lo que van a venir. En fin. Además, la policía está para eso. O sea, vamos a ver, en el momento en que la policía... Pero la policía la controla. ¿Qué es eso de a estos tíos que se te tumban en la calzada mientras los camiones, los transportistas españoles y franceses pierden millones de euros porque estos tíos están tumbados en la calzada? ¿Pero qué es eso de arrastrarlos como si fueran alfombras persas? O un bargueño. Luis XIV. Pero ¿cómo arrastras a semejante escoria? En cuanto la policía francesa se acercó a ellos y reventó, hizo tortilla francesa con 4 testicularios, todos los demás se levantan solos y salen corriendo.
y salen corriendo. Y si la patada no acierta en el testiculario, acierta en la boca. Y los dejas edéntulos. Esto es inadmisible y es la muestra del Y el cuarto se levanta solo. En cuanto ve que el que tiene al lado ha escupido todos los dientes, que eso el quiere quinto decir se levanta solito. Que eso quiere decir edéntulo. Que eso quiere decir edéntulo. Ahí estamos. El quinto se levanta solito por la cuenta que le trae. Porque no quiere que hagan tortilla francesa con su testiculario, ni que le dejen en la consulta del dentista a ponerle implantes en toda la boca. Bueno, me creo que tu bisabuelo luchó en Cuba. Ya está. Llegados a este extremo, no hay más diálogo que ese. En fin. O te quitas o te quito, chaval. Si es que no hay más. Es que es la autoridad. Es que y es donde está el programa político. Claro. Es que es la autoridad. No, pero y esto si es un problema de orden público, dice el... Claro, vamos a ver, si esto no es un problema de orden público y es un problema institucional... ¿De voluntad? Pero hay algo más quizá, ¿no? Es decir, ¿qué cultura política ha construido España para que algo tan evidente como que un tipo que no cumple sus funciones no se le pueda tocar? No, pero de todas formas hay una cosa importante. Estos CDRs y tal se creen que el mundo ahora es maravilloso y tal, y además responden, están muy bien representados porque responden a la globalización de la imbecilidad. Entonces, es que un imbécil globalizado es complicado de combatir. Entonces, la globalización de la imbecilidad bien representada por los CDRs y, como decía Luca, muy bien dirigidos desde arriba por esa cabeza pensante, pues estos chicos se creen que esto va a ser siempre así y no saben dónde se están metiendo y no saben dónde nos están metiendo a los españoles. Mira, porque si seguimos en esta dinámica, evidentemente esto va a ir a peor y que no se crean estos que van a salir ilesos de los daños colaterales que van a sufrir. Mira, saben tan poco que yo he leído en Twitter, yo sigo a varios procesistas y tal, y es ¿qué diferencia la policía francesa lo bien que nos trata? Esto se entiende. El siguiente tuit: son igual de fascistas. Pero vamos a ver, si es que es lo que hace la policía. Es que, la policía es policía, efectivamente. Esta carretera es fundamental para la economía marital. Es decir, esos señores tienen mucho que perder y mucho que ganar con esta carretera. Y tú no puedes decir, no, es que por los derechos de Cataluña, mira, chaval, eso es otra parte. Eso ya otro negocio. Más allá de la economía es el derecho, hombre, de circulación, ¿no? Sí, claro. Una libertad comunitaria. Es un derecho humano. Bueno, precisamente, si Vox dice tantas veces que es un partido de extrema necesidad y hay tanta gente que le ha comprado el mensaje, 3.600.000 españoles, es porque la situación realmente es extrema y es de necesidad. Y hoy la rueda de prensa de Santiago Abascal para valorar, en fin, el pacto electoral de Pablo y Pedro ha sido segunda tendencia en YouTube, cosa que tiene su importancia, ¿verdad? Sobre todo por el tipo de público que hace esas cosas. Claro, ¿qué ha dicho Santiago Abascal? Vamos a escucharlo. El autoproclamado candidato en ausencia de su majestad el rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. Se nos dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con los separatistas, y es exactamente lo que el Gobierno ha anunciado 2 días después de las elecciones. Es decir, estamos ante algo muy parecido, ante un fraude electoral. Claro, con la que está cayendo, como resulta que es verdad que Sánchez se ha propuesto a sí mismo, como es verdad que dijo que con Podemos nunca, y lo ha hecho, es que tiene razón. Y nos ha llevado a unas segundas elecciones, es que la estafa tiene nombre y apellidos, es que se llama 136 millones de euros, que es lo que han costado estas segundas elecciones, porque para este viaje no necesitábamos alforjas si lo que quería era pactar con Podemos. Si 2 meses, en julio, con más o sea que, pero bueno, yo creo que Santi evidentemente ha estado acertado. El mensaje, lo bueno es que no, el mensaje de Vox efectivamente lo han comprado 3.600.000 españoles que se están dando cuenta de que lo que le están vendiendo de Vox no es lo que parecía. A mí me gusta mucho los análisis que hacen ahora en expansión del programa económico de Vox.
pero lo hacen a posteriori de las elecciones. O sea, lo podían haber hecho antes de las elecciones, porque ahora analizar el programa económico de Vox a posteriori pues está muy bien, como hay algunos comentarios de los lectores, de hombre, esto lo podíais haber hecho antes de las elecciones para que la gente tuviese un poquito más de información. Evidentemente, Vox está creciendo no por casualidad, sino que está creciendo por méritos propios y por deméritos de los demás. Creo que el mensaje del miedo no ha calado entre los españoles y creo que una cosa muy importante, el Partido Popular que ponga sus barbas a remojar, porque lo que le ha pasado a Ciudadanos, como la percepción de la ciudadanía sea la de que el voto al Partido Popular es el voto inútil, ya sabemos cuál va a ser el voto útil y por lo tanto el crecimiento de Vox, como el Partido Popular no haga lo que tenga que hacer, va a ser exponencial en los próximos años. En la rueda de prensa, Luca, y sé que querías opinar sobre esto en general, pero quería preguntarte una cosa muy concreta, porque yo carezco de esa información. En la rueda de prensa que ha dado Abascal en el Congreso, un colega, un periodista, ha planteado el asunto del veto de Vox a otros medios. ¿Ese asunto es, como decir, cosa específica de este colega, respetabilísimo, y de su grupo de comunicación, o es un, en fin, un sentimiento más general dentro de la profesión, el hecho de que hay grupos periodísticos que están vetados por Vox? Vamos a ver, yo creo que Vox con respecto al veto a los periodistas se equivoca de manera rotunda, quiero decir, no lo digo por ser periodista, quiero decir, porque realmente pues vetar, pero ¿qué veto es? Porque la mayoría de los actos son retransmitidos en streaming, por lo tanto realmente en la época del digital, bueno, tú evitas que un periodista pueda acudir a un determinado foro, por lo tanto se lo mira afuera, al lado, y solo creas un poco de rumor sobre el tema ese. Por lo tanto, yo creo que es un error estratégico. Yo no lo creo. Yo tampoco lo creo. Que desde el punto de vista de la democracia. Yo tampoco, Lucas. Pero y el error de los medios de comunicación. No lees a la vez que no oye nada. No hay medios de comunicación que vetan a Vox, que le llaman extrema derecha, que le han maltratado, que no le han prestado, que mienten sistemáticamente sobre el mensaje de Vox. Y luego otra cosa. Hombre, Vox únicamente se ha limitado a vetar a determinados medios de comunicación, desde mi punto de vista con acierto, pero es que el Podemos ha llegado a decir que había que cerrar los medios de comunicación en este país, por lo tanto yo espero que ahora lo hagan, que ahora cuando estén gobernando hagan lo que han dicho, que es cerrar los medios de comunicación privados de este país. Tú ibas a opinar en todo caso, yo he sacado este pollo en medio del corral y he montado un jaleo formidable, pero tú ibas a opinar sobre otra cosa, si no me equivoco. No, yo quería introducir el tema que es el mío, que es el de Trump. ¿Vale? Quiero decir que creo que lo que dice Luca es, digamos, cierto para otra época, pero ya se ha superado. Él mismo ha dicho, él mismo ha reconocido con lo del streaming, con lo de los datos en directo, con todo lo demás, que cualquiera puede seguirlo, con lo cual no estás vulnerando ninguna libertad de expresión, ni de comunicación, ni de información, ni nada, porque lo puede ver todo el mundo. Es un acto simbólico meramente. Es un acto simbólico que le dices, mira, pues tú, en país, cuando hables de esto, no puedes decir que estuviste ahí, simplemente. Y hace nada de tiempo, hacer cualquier cosa a un periodista, a un medio, era, vamos, ningún político se atrevía. Hasta que lo hizo Trump y vio que el resultado era maravilloso. Sí, subía con la Fox, cuidado. Trump sí, pero con la Fox al lado. Sí, bueno, con la Fox. Pero cuando echó a Ramos, la Fox no le aplaudió. Antes que Trump lo hizo un político español por el que yo no siento la menor simpatía, pero que hay que decirlo en su honor, que fue José María Aznar cuando se negó sistemáticamente a ir a la SER, tú te acordarás, querido José Javier, y hacer declaraciones al país. Pero eso es diferente. ¿Por qué? Porque la SER y el país mentían, como dicen los castizos, con toda la boca, dijese lo que dijese Aznar, hiciese lo que hiciese Aznar. Y entonces a Aznar le salió lo que en sus tiempos jóvenes fue y dijo así: no concedo ni una sola entrevista a la SER ni al país. Que en aquellas mañanas Iñaki Gabilondo echaba espuma por la boca y le salía azufre por la nariz porque el presidente del gobierno se negaba a venir a la SER. Claro, porque mientes con toda la boca. ¿Y por qué no es obligatorio? Y además no es obligatorio. Yo no voy a un medio de comunicación en el que se me va a insultar y se va a tergiversar sistematamente todo lo que digas. De vetos vamos a ver enseguida, de vetos y votos a bríos también, pero Luca Costantini, yo le corto y iba a decir otra cosa sobre la prisión de Abascal. En realidad, más que decir, iba a preguntar. Quiero decir, es que Antonio, entonces lo que tú comentas, la idea tuya es que el PP, para no hacer el mismo error que hizo Ciudadanos,
lo que debería hacer es apoyar a Sánchez. Lo tenía que haber hecho el domingo por la noche ya. Cuando sale Pablo Casado a dar la conferencia de prensa y no hacer el ridículo que hizo Teodoro García Egea el lunes por la tarde, lo que tenía que haber hecho Pablo Casado, y lo comentamos en esta casa, y estaba además Esperanza Aguirre, que decía lo mismo, y yo creo que con buen criterio, qué pena que se hayan ido esos pesos pesados del Partido Popular. Pero demasiado tarde. Pero Pablo Casado, el domingo por la noche, viendo la situación de emergencia nacional en la que estamos, tenía que haber ofrecido sus votos y haberlos puesto a disposición del Partido Socialista. No gratis, porque ahora es lo que ha pasado. Ahora le ha pasado la presión el Partido Socialista y ya le están temblando las canillas al Partido Popular, que ese era el objetivo. Queremos ver esas canillas, Pablo. Queremos ver cómo tiemblan. De momento, mientras las vemos, la que vemos es a Juanma Pérez Noya, que está en la redacción para hablar de otra vertiente de este asunto, que es la bronca tuitera entre famosos y Vox. Precisamente, Juanma. Bueno, pues quizás quien abrió la veda fue el pasado domingo por la noche, Rosalía, la cantante catalana que exporta el flamenco y la cultura española por todo el mundo. Es querida prácticamente en todos los continentes, pero se ganó algunos enemigos cuando, a raíz de ver el éxito de Vox en las últimas elecciones generales, puso ese mensaje que estáis viendo. Para aquellos que no hablan inglés, bueno, pues es un insulto hacia la formación política. Muchos tuiteros le preguntaron, por un lado, ¿por qué no lo has hecho, por ejemplo, siendo catalana, a raíz de los incidentes independentistas? Otros muchos, hay que decirlo, le aplaudieron o directamente dijeron que podía opinar lo que pensase. El debate más o menos quedó enterrado ahí, pero hoy ha resucitado porque un conocido piloto de motociclismo, de MotoGP, en este caso Aleix Espargaró, que por cierto últimamente no le va muy bien en las carreras, retuiteó el mensaje de Rosalía. Un seguidor suyo le dijo: soy seguidor tuyo desde hace muchísimo tiempo y me ofende que retuitees esto como votante de Vox. Bueno, pues Aleix Espargaró lo que le contestó es: a lo mejor a mí lo que me ofende es que tú seas votante de Vox. Pero por cierto, Aleix Espargaró sí que se ha significado políticamente en otras ocasiones. Ha hablado a favor del supuesto derecho de autodeterminación de Cataluña, ha criticado la sentencia contra los políticos presos, así que él sí que es verdad, era más previsible que criticase a Vox. ¿Cuál ha sido la respuesta tanto a Rosalía como a Aleix Espargaró por parte del partido político? Bueno, pues esa famosa frase ya de Ramiro Ledesma: solo pueden rechazar a su patria los que son millonarios. No es exactamente lo que dijo Vox, pero más o menos en esa línea iba, haciendo referencia al avión privado con el que viaja Rosalía de lado a lado cuando va a dar un concierto. Gracias, Juanma Pérez Noya. Solo los millonarios pueden permitirse el lujo de no tener patria, efectivamente. Así es. Juanma, gracias. Hasta dentro de un instante. Es muy llamativo este asunto porque en España había pasado poco. Pasó un poco con el asunto de Aznar y el famoso cordón sanitario contra el PP, pero desde hace mucho tiempo. Esto en realidad es una cosa americana. Sí, es completamente americana. No, pero es un segundo paso. Es decir, el primer paso, y eso lo sabemos todos los que hemos hablado alguna vez con un actor que no sea muy político, o que sea incluso de derechas personalmente, o con un cantante, lo que sea, todos te dicen lo mismo. Es decir, yo no puedo decir ni mu porque no vuelve a contratarme nadie. Y entonces ya ese era lo que vivían, ¿vale? Entonces veías a muchos actores que firmaban manifiestos y cosas así, que decían cosas de izquierdas, normalmente muy radicales o nacionalistas, y los otros calladitos. Pero ahora ya no está permitido estar calladito. Esa es la cuestión. La cuestión es que tú tienes que comprometerte, macho. Tienes que militar. Tienes que militar. Y bueno, como FAC, la verdad es que tampoco tienes que perder muchas neuronas para escribir Factbox, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo sabe lo que quiere decir fac. En realidad toda la cuestión es si Rosalía quería poner Vox con V o con B, que es la traducción. En fin. ¿Traduzco? No, pero no traduzcas. No, pero esto al margen de estoy absolutamente de acuerdo contigo y con Carlos, tiene mucho peligro, porque las masas tienden a trascendentalizar todo lo que dicen sus líderes musicales, sus líderes interpretativos, los grandes actores, los grandes cantantes. Entonces tienden a hacer filosofía de cualquier chorrada que diga un cantante, que diga un gran actor, y el ejemplo paradigmático de esto que estoy diciendo es esa canción absolutamente miserable, de letra perversa, que se convirtió desde el momento en que se editó, se convirtió en el himno de todos los tontos pacifistas, globalistas y amantes de la libertad dudua, que es Imagine. Sí, lo peor. Bueno, pues la Rosalía
con el fuck Vox, ya ha llegado a millones de lobotomizados. Sí, pero lo que tú dices que es completamente cierto. Académicamente, es decir, nada escapa de la ley de rendimientos decrecientes. Nada escapa de la ley. Y entonces, una cosa, cuando vas acumulando, cada vez tiene menos efecto hasta que empieza a tener efecto contrario. El efecto contrario. Bueno, de momento, un efecto que ha tenido, y lo meto en la mesa porque vamos a seguir el debate, porque va en la misma línea, es el de la multiplicación de agresiones físicas. Y esto ya es otra historia. Porque estamos pasando ahora aquí, y, ojo, no lo estoy conectando, ¿eh? Ahora bien, en un plano, digamos, no estrictamente físico y material, hay una evidente conexión entre la reacción automática de desprecio u odio, lo que usted quiera, hacia un grupo, y el que otros personajes en otros lugares traduzcan a lo físico ese mismo sentimiento. Porque cuando se designa a alguien como el malo, el que por su inferioridad moral merece ser castigado, eso ya no hay quien lo pare. El otro día, 19 de octubre, en Zaragoza, y la noticia ha salido hoy fundamentalmente porque es hoy cuando se han producido las detenciones, había una agresión de una conocida banda de extrema izquierda local contra unos moteros. Una pelea de estas de Sons of Anarchy, no. Que un chaval llevaba una banderita de España en la chupa. Bueno, María Matos nos lo cuenta. Os vamos a matar por hijos de puta, fachas y nazis. Este habría sido el grito con el que un grupo de radicales de ultraizquierda habrían atacado a varios moteros en Zaragoza por lucir banderas de España en sus chalecos. Los agresores esperaron a la salida de un concierto de rockabilly en este mismo local para empezar a lanzar botellas de cristal. La lluvia de objetos que ya llevaban encima provocó que uno de los moteros sufriera un corte en el ojo que le provocó una grave hemorragia. La ambulancia ya no pudo hacer nada para evitar que el motero se quedara tuerto. Aunque esto ocurrió hace casi un mes, 4 de los antisistema ya fueron detenidos ayer. A todo esto, Santiago Abascal respondía con un tuit que dice así. Asesinaron a Víctor Lainez en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Ahora dejan sin ojo a un chaval por un chaleco con la bandera de España. El odio antiespañol, atizado desde la ultraizquierda y el separatismo, tiene cada vez peores consecuencias. Porque, claro, es que, ¿cómo decir? No es un caso aislado. Entonces, si tú estás sistemáticamente señalando a alguien, el malo, pues... Pero es curioso que sean técnicas que normalmente se asociaban al fascismo, precisamente. Sí, bueno, es decir, esa violencia callejera o el querer callar a tu enemigo es lo que la gente entiende vulgarmente por fascismo. Claro, escuadrismo. Y entonces es exacto, el escuadrismo. Pero es algo que... Perdón, vamos a ver. La utilización de la violencia como herramienta política no es ni genuina ni exclusiva del fascismo. Pero vamos a ver. Todos los partidos políticos de la Europa de los años 20-30 utilizaban la violencia. Todos. Que nadie está hablando, que cuando la gente habla de fascista o fascismo, no está hablando del régimen de Mussolini, está diciendo una idea que tenemos ya todos en la cabeza. El fascismo es que ese tipo... Pero si no tienen ni esa idea. Uno tiene que saber el idioma que se habla normalmente. No tiene ninguna relación. Olvídate de la historia. Es exclusivamente fascista, es el tipo comunistas, socialistas y anarquistas repartían leña. Caramba, oye, de verdad, tiros, Eduardo, pero vamos, que estoy diciendo que no tiene nada que ver con la historia. Lo que estoy diciendo es que el tío que dice fascista ahora se refiere un tipo unicejo que quiere imponer su opinión a bofetadas y que quiere callarte. Y es exactamente lo que todo el mundo está haciendo con Vox. Mira que es casualidad. O sea, los fascistas son los agredidos. Y los que agreden... Claro. Pero aquí el problema es la condena de la violencia. Sí, es que no pasó hace pocos días, ¿no? Yo creo, no sé qué, hubo una carpa de Vox, no sé qué. Sí, recorrería Alzola en Baracaldo fue un estado, no recuerdo. Algunos políticos lo condenaron, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, en Twitter, Antonio Miguel Carmona, que es del PSOE, lo condenó. Que sí, pero es verdad que hay como no, que sí, que... En fin... Es decir, que la clase política debería condenar todo tipo de violencia contra todo tipo de los partidos, pero fíjate, Luca, sean de la bandera que sea. Además, a ti te sorprenderá todavía más por tu afortunadísima condición de italiano. Desde luego. Te sorprenderá todavía más. Si al que dejan tuerto
es a un rojazo como Pablo Iglesias, y lo deja unos chicos, de Vox, bueno, pues qué te digo yo, de Vox, o de las nuevas generaciones del PP. No, esos no, porque a los de las nuevas generaciones del PP si les dan una colleja lloran. Esos no. Pero vamos, unos chicos de Vox dejan tuerto a un rojazo de Podemos. Están abriendo los telediarios con eso. Piden la ilegalización 6 meses. de Vox. Y tenemos al Parlamento, a la Diputación Permanente del Parlamento, a toda la prensa, pidiendo la ilegalización de Vox. Como a quien han dejado tuerto es a un facha de mierda, porque ese es su lenguaje, ese es su lenguaje y su consideración, como el que han dejado tuerto es a un facha de mierda, la noticia dura 3 segundos en un telediario. Y hasta el próximo. Una pregunta os voy a hacer al margen ya de esta cuestión, y por cierto, al chaval que ha perdido el ojo, ¿qué le voy a decir yo? Que se puede vivir perfectamente solo con uno. O sea que ya hablaremos. Pregunta respecto al caso Vox. Vosotros, si estuvierais, y os pido brevedad porque nos vamos ya a la publi, si estuvierais en el lugar de Vox, ¿tomaríais algún tipo de iniciativa para que pareciera que queréis facilitar la gobernabilidad del país? Yo ¿O no? Yo no, Yo no. No, lo expresó muy bien Santiago Abascal ayer. Los españoles han votado a Vox para que esté en la oposición. Y además dijo una cosa muy interesante. Dice, hombre, nosotros entenderíamos que otros partidos políticos como el Partido Popular o Ciudadanos facilitasen la investidura del señor Sánchez. ¿Por qué? Porque tienen un programa en muchas cosas muy parecido. Es que Vox quiere venir a la política a hacer otra cosa. Y la gente que ha votado a Vox quiere hacer otra cosa totalmente distinta. Y el resultado que tiene Vox es para permanecer en la oposición. Y afortunadamente con un grupo parlamentario que le va a permitir tener bastante juego en esta legislatura. Y si se ponen mal las cosas, más juego todavía. Porque si Vox apoya al PSOE, el PSOE se escapa, vamos. No quiere. No hay manera, creo, de que bueno, se busque. De Pedro Sánchez te puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es... Que se afilia a Vox. Puedes esperar en cualquier cosa. O sea, el asco que Pedro Sánchez mostraba hace solo unos meses por Podemos es equivalente al rechazo que Podemos provoca en Vox. Es el mismo que equivalente. va a demostrar cuando... O en el PSOE. O en el PSOE extremeño, o el PSOE de Castilla-La Mancha. Hombre, Pablo Iglesias es el tipo que en sede parlamentaria y ahora resulta dijo que se este era el abraza partido de la Calviva. O sea, es que Sí, así es. Es que, en fin. Bueno, de altura clave que le doy yo sobre la cuestión socialista, por si usted no lo ha oído por ahí, en fin, que igual sí. Lo contábamos ayer aquí, nos pasó Nuria Val, además, el dato. Fue Pedro Sánchez quien forzó la introducción en los estatutos del PSOE de un artículo por el cual cualquier decisión sobre pactos de gobierno tenía que ser avalada por la militancia. Sánchez introdujo ese artículo, Sánchez ha desobedecido ese artículo. Yo me imagino que luego no se mete la votación, pero claro, ponga usted eso en relación con lo que ha dicho antes Fernández Vara, así como dejándolo caer que PP y Ciudadanos deberían moverse, con la cara de mala uva que sacó el otro día Ábalos, tan inusual en él esa cara, por cierto, en la rueda de prensa, que luego se preguntaba, ¿pero qué le pasa? Pues le pasa que ya se había enterado de lo que iba a ocurrir, y con la marejada que hay dentro del PSOE, que no se va a traducir necesariamente en ruptura, creo yo, pero bueno, con esta cuestión del pacto. No podemos dejar de hablar de Villarejo, o más precisamente de Francisco González, el responsable del BBVA. Yo creo que podemos ver el material sobre Francisco González, que ha sido hoy formalmente imputado por la Fiscalía, en el caso de Villarejo, por cohecho y revelación de secretos. Ojo, el expresidente del BBVA. Esto es tremendo. Vamos a ello. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente del BBVA, Francisco González, por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo. El Ministerio Público ha dirigido un escrito al juez instructor del conocido como caso Villarejo para que cita a declarar a González en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. González cedió la presidencia del banco el 31 de diciembre de 2018 a Carlos Torres Vila y renunció a cualquier cargo en la fundación.
dentro de esa gigantesca causa que es yo ya no sé cómo se llama, el tándem de todo, en fin, que es el asunto de Villarejo, les recuerdo que hay una en la que está nada menos que Iberdrola y su actual presidente Sánchez Galán por ahí también metido. Este asunto puede convertirse, pero claro, es el típico misterio del poder, en el que nadie mete la mano porque todo el mundo cree que en cuanto la meta se quedará sin ella, ¿verdad? Esto, José Javier, a mí me sorprende mucho, bueno, no me sorprende porque no me sorprende porque la casta financiera española y la oficialmente empresarial del IBEX 35 son una partida de incompetentes inconmensurables. Vamos a ver, este señor tan listo, tan millonario, tan sabio en finanzas, si quiere hacer una maniobra como la que hizo con Villarejo, coño, Paco González, te vas a Bruselas, que hay agencias en las que se alquilan mercenarios y se alquilan ex agentes de inteligencia de todas las agencias de inteligencia del mundo. Alquilas, por ejemplo, pues un agente del Mossad que esté libre de servicio, y eso en Bruselas lo encuentras. ¿Ah, sí? Y claro, la agencia de contratación de mercenarios más importante del mundo está en Bruselas. De agentes de inteligencia fuera de servicio, ya liberados, de la CIA, del Mossad, del KGB, no te quiero contar, los tienes en Bruselas. Y este que tiene tanta pasta, en vez de acudir a Bruselas y contratar un tipo de estos que son verdaderamente brillantes y que conocen el paño, va y contrata a un tuercebotas como Villarejo, que además es un bocachancla. O sea, desde luego los depositarios del Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria y no sé cuánto más, deberían estar muy preocupados por la falta de luces de sus dirigentes. Porque hay que ser tonto para poner un asunto tan espinoso, tan delicado y tan de ocultar en manos de un tuercebotas como Villarejo, que además es un bocazas. No, un bocachanclas. Un bocachancla. Pues mira, coño, te vas a Bruselas, que los tienes así. Gente discretísima y eficacísima. Estaba mirando y no doy más pistas. ¿A cuánto ha cerrado hoy BBVA? ¿A cuánto qué? ¿A cuánto ha cerrado? ¿A cuánto ha cerrado BBVA hoy? A 4,76. Los máximos de BBVA han estado en 11 o 12, por ahí, 12 euros. Pues eso es lo que estamos. Mientras están jugando a la política y a hacer otras cosas, el accionista pierde valor en la empresa. Y eso es a lo que se dedican muchas empresas del IBEX. Y por eso los españoles que meten dinerito en la bolsa, pues han perdido un 40% del valor de las acciones. Mientras estos señores juegan a los espías y a hacer las cosas que no tienen que hacer. Y cuidado, porque el BBVA ahora está en la diana del PNV. Eso es lo que me cuentan. A ver, bueno, desarrolla ese asunto que es interesantísimo. No, vamos a ver, la historia del BBVA, del BBVA, quiero decir que la política y los bancos pues siempre han tenido, en fin. Entonces hay un interés de que el BBVA estuvo, ¿no?, en las manos, digamos, de... En Bilbao, claro. De las grandes familias de Unis. El consejero delegado de Repsol es Josu Jon Imaz. Con un gobierno muy débil, con la necesidad... El consejero delegado de Repsol es Josu Jon Imaz, que ahora ya se ha convertido, era de nacionalista, ahora ya no sé si es españolista o qué es lo que, pero es el consejero delegado de Repsol. Señores, vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad, para la última pausa publicitaria del Gato de hoy, porque a la vuelta tenemos la crema de este café, que es la contraportada del Gato al Agua, el cierre con la opinión lapidaria de nuestros contertulios de esta noche. Y otra cosa que les quiero contar, enseguida. ¿Buscas ahorrar en tus facturas de luz y gas, pero no sabes cómo acertar? Aldro te lo pone fácil. Hemos creado para ti el simulador Go to Easy. Entra en el torotv.aldroenergia.com y comprueba por ti mismo cuánto puedes ahorrar contratando tu energía con Aldro. O también puedes llamar al 91 193 1600. Pásate a Aldro. Ellos se encargan de todas las gestiones del cambio de forma fácil y rápida, sin cortes y totalmente gratuito. Llama al 91 193 1600 y comienza a ahorrar desde ya con la nueva tarifa El Toro TV de Aldro Energía. Además, si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Busques lo que busques, Aldro es tu energía. Crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía.
23 horas 55 minutos, dentro de nada 56. Yo quiero contarle dos cosas. Club de Amigos de Intereconomía, de verdad, que tal y como se está poniendo el patio es imprescindible. Es imprescindible participar en la vida pública, si no solo participar en ellos. Y la forma de hacerlo es el Club de Amigos de Intereconomía, 916162464. Ahora, de regalo, bueno, de regalo no, de promoción, pero es un regalo, ¿eh? El Belén del gato al agua, 49,99 euros, una preciosa composición en resinas. Usted puede pintarlas, puede hacer con ellas, a ver, romperlas no, pero fuera de eso, puede darle el color que usted quiera. Esto del conjunto, lo que se vende, el plato, el muérdago, etcétera, ¿no? Y así podrá usted regalar, pues, gato al agua por estas Navidades. En el mismo teléfono, 916162464, por ese precio de 49,99 euros. Y cuando nos acercamos a los 3 últimos minutos del día, antes de la medianoche, nos vamos ya al cierre del gato al agua, a la contraportada del gato al agua, que 3 minutos son mucho, que Tyson, en mucho menos que eso, fue campeón del mundo varias veces. ¿O no es verdad? Pues ya lo creo. Antonio Alonso Timón. Yo insisto en la idea fuerza de esta noche. Pedro, sé fuerte, métete en el zarzal, que te van a poner todos los días coronas de espinas. Entonces a ver si resistes esas coronas de espinas que te van a poner todos los días. Sé fuerte, métete en el zarzal y así nos vamos a librar de ti muy pronto. ¿Tú presumes que el intento de Pedro Sánchez, por traducir, vamos, de formar gobierno con toda esta gente va a conducir a la catástrofe del PSOE y de Pedro? Totalmente, vamos, seguro, sí, y además no tardando mucho. O sea, si Rajoy duró en lo que duró en la legislatura no más de 2 años, 2 años y pico, bueno, entre las segundas elecciones menos de 2 años, pues por ahí va a durar esto, no mucho más. Antonio Alonso Timón, muchísimas gracias. Don Luca Costantini. Bueno, Rajoy duró poco, pero duró poco por el tema judicial. Y bueno, por lo que fuese, ya estaba liado, pues porque estaba la cosa muy liada. Yo lo que digo es... entre lo que lió él por no hacer lo que tenía que hacer con la mayoría absoluta y lo que le liaron después, pues se buscó el lío. Yo lo que digo es que el poder desgasta a quien no lo tiene. Y con eso, y con eso cierro con Andreotti, efectivamente, es cuidado porque quien llega al poder suele pero quien lo ejerce agarrarse muy fuerte al poder. Y con malos amigos. ¿A quién se lo aplicarías de todos los que hemos citado esta noche? Porque la verdad, estaba pensando, claro, esto lo ha dicho Luca y he empezado a dudar. Hombre, lo digo porque si Sánchez e Iglesias realmente y con Esquerra llegan donde tienen que llegar, que decir, si Iglesias se instala en la Moncloa, eso va a durar, yo creo que va a durar, no es verdad que va a durar un año, es verdad que va a haber tormenta, todo lo que quieras, pero que va a durar. Si llegan, va a durar. Queda un mes para que lleguen. Veremos este mes. Luca Costantini, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Don Eduardo García Serrano. Pues tu última reflexión. Estoy absolutamente de acuerdo con mi carísimo Luca Costantini. Españoles cuerpo a tierra porque viene el Frente Popular. Y Pedro Sánchez, vamos, no va a tener que tomar ibuprofeno para las bofetadas que le van a dar porque no va a recibir ni una sola bofetada. Va a estar encantado de bajarse los pantalones hasta los tobillos con Podemos, con los separatistas y con la madre que los parió, con tal de seguir en el poder. Punto, no hay más, porque España no le importa nada. Tú conoces bien la historia de España. Don Eduardo García Serrano, muchísimas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con Eduardo en que España evidentemente no le importa absolutamente nada, pero sí que le importa mucho el poder y creo que compartirlo con un verdadero animal político como es Pablo se le va a hacer muy costa arriba. Yo no estoy nada seguro. Perdona que te interrumpa, y vamos a alargar unos segundos del programa por lo siguiente. Acaba de convocarse una movilización contra Vox en Murcia, tsunami murciano. Mira, vamos a ver. El único sitio hago este vídeo para intentar movilizar a toda la gente de izquierda y con valores progresistas en Murcia para una gran movilización contra la ultraderecha aquí en Murcia, que se haga trending topic, si es posible, al tsunami murciano. Sigamos el ejemplo de los catalanes y los vascos, que están demostrando una gran valentía y un gran sentido democrático. Hay que apoyar también a los presos políticos catalanes. Todos somos demócratas y debemos hermanarnos para evitar que quede impune todos los ataques a la democracia que están habiendo. Así que os convoco y que lancemos un grito al cielo para evitar que las cosas sigan así.
Un grito al cielo, Antonio Alonso Timón. ¿Ves lo que estoy diciendo de que el tema de Cataluña ya trasciende a Cataluña? Pues eso es lo que estamos. Vamos a ver, José Javier, cuando escuchas a una criatura antropomorfa como esta que acabamos de ver, invocar a la democracia en el nombre de que como no ha salido lo que a mí me hubiera gustado que saliese en las urnas, pues tsunami contra Vox. En Murcia, donde Vox ha sido el partido más votado. De todas formas, Eduardo, un respeto manda que este hombre... carajo el sentido democrático que tiene este Pero bicho es que antropomorfo. o sea, es que es en alucinante. la jerga moderna significa lo que es contrario a Vox. Hombre, Es decir, democrático es izquierda en general, y ya Sí, está. claro. Y desde luego, Nadie se le si ocurre que tenga que ver este con cafre votos. antropomorfo es demócrata, yo reniego de su Pero que no es concepto de la demócrata, pero ¿de verdad democracia. crees que es Esto lo vamos a tener en el próximo programa porque el de hoy se ha acabado. De hombre de Señor Estado. Escapa, bien, alegría. Muchísimas gracias. Que no apunte ahí. Es lo que no viene la sangre Para al este río. lo que ha perdido el ojo de Zaragoza es lo que tiene, eso sí es verdad. Si una cosa te queda a la izquierda, con frecuencia no la ves, que es lo que ha pasado. Buenas noches, mañana más.